Estamos de regreso en un artefacto más. El grandísimo Abraham Calleros está acá. ¿Cómo estás, Abraham? Gracias, mijero, por invitarme. Bienvenido. Por la paciencia y el tiempo, que yo era el mal quedado. Teníamos mucho tiempo tratando de cuadrar esta charla, Sí. pero es un gran honor que estés acá. Gracias, Supongo que sabes el tipo de influencia que has hecho para tantos bateristas, no solamente de Guadalajara, de México. Gracias que me recuerdas eso. A veces se me olvida, a veces no, pero sí dime. Yo creo que Sí. muchas veces no se habla lo suficiente, y también ahorita que hablabas fuera de cámara de Gus Orozco, que también ya estuvo acá, todos ustedes construyeron muchísimo las bases de las cosas que vinieron después. Fue parte fundamental del rock and roll en español en México, lo que hicieron ustedes. Sí. ¿En qué año empezaste? Mira, la historia viene así. Éramos unos chavos de la colonia, hay pobres, jodidos, vagos. Vagales. Vagales. Pero eras el más chavo de tus Yo era el hermanos. más chavo. Ahí la historia empieza porque Fer se viene de vivir de Puebla, ¿no? Se mudan de Puebla a Guadalajara. Coincidentemente se cambia él a 2 cuadras de mi casa, tu casa, la casa de los Calleros Ramos. Mi casa, la casa de Juanito, de Ulises. ¿Dónde vives actualmente? Donde vivo actualmente, donde ensayamos aquella vez. Claro. A dos cuadras coincidentemente, eso es el 66, por ahí más o menos, 67. No manches. Entonces se conocen Ulises, mi hermano, y Fer, de niños. Esa es la historia que yo sé, pues yo no la recuerdo. Yo tenía, ¿qué te gusta? 3 años. 3. 4, porque soy menor que ellos, 8 Ok. o 7. ¿Juan y Ulises están pegados? ¿Muy pegados? Juan es mayor que yo, Ulises un poco mayor. Pero los que son de la camada son Fer y Ulises. Gus era un poco menor. Después Juanito y al final yo. Entonces así empieza ese tema. Estaban las hermanas de Fer, muy lindas, que ellas eran pues, rockeras de corazón. Y estaban mis hermanos y mis hermanas también, pues rockeros de corazón, ¿no? Yaceros, rockeros, ¿no? Entonces como que la influencia de los hermanos y hermanas mayores, tanto en casa de Fer, en mi casa, tuvo mucho que ver. Había vecinos buena onda. Había una vecina muy buena onda, la señora Cardona. Ella estaba pegada a nuestra casa, y éramos amigos de ellos también. Inclusive 2 de ellos también participaban en el grupo, ¿no? Pero eso fue el mero principio, y más, ahí era como juego, casi, ¿no? Ajá. Era juego realmente, no había más. Ese es el inicio, una de esas tardes que no teníamos nada que hacer y nos la pasábamos escupiéndole a las hormigas en la calle, en la banqueta sentados, como O sea, chavitos. Porque ¿no? además Ciudad del Sol era Puros una parte terrenos. despoblado, exacto. Ya habían construido Plaza del Sol ya en el 68, creo, pero sí. Ranchos, rancherías, vacas, animales, sin calles. Y mucho desquehacer entonces. Mucho ¿verdad? desquehacer y mucha fauna silvestre local, ¿no? Nos divertíamos muchísimo, o sea, otro tipo de juegos, ¿sabes? O sea, otro tipo de interacción, más conectados con el Wi-Fi real. Claro. Sabes que hay otro Wi-Fi entre los árboles y animales y seres y el estar con las personas en contacto tan directo. Hoy entiendo que es otra cosa porque veo a las generaciones nuevas, ¿no? Totalmente. La generación alfa. Sí. Mis hijos son de Hacíamos esa generación. resorteras. Las hacían. Sí. Hacíamos, donde era la ciudad de los niños, Ajá. había puros pantanos y árboles muy altos de jacarandas. Hacíamos columpios con sogas, ¿no? Que por cierto, un día yo me caí y me estaba ahogando. Ah, ¿en un pantano? Sí, Juanito, mi hermano y otro amigo me sacaron. Ya tenía el agua hasta arriba de la panza. Guau. Era un pantano con chapopote derretido. No puede Había ser. pipas abandonadas en esos terrenos, asumo que con asfalto derretido o semiderretido, cuando abrieron esas calles, ¿no? Guau. Pues en una de esas, yo era el más chavo, No me manches. caigo de columpio, trato de caminar y me empecé a hundir así como las caricaturas. No manches, estás hablando así como si fuera Sí, entonces o sea, éramos niños bien la traviesos. prehistoria. Sí, o sea, entonces pues yo estaba chavillo, pues, yo siempre fui el más chico de toda la palomilla de amigos, el más chico de mi casa, el más chico de todos los grupos que fui tocando. Digo, entonces, bueno, así es ese principio. Mi hermano nos dice un día, ¿por qué no se ponen los espías del sombrero verde? Pues órale. ¿Que venía de dónde? Él venía de ver una película En la irlandesa que se llamaban así, por si sabes, The Spies of the Green Hat. Ok. No sé el productor.
Ok. Entonces mi Lo hermano voy a dice, buscar. pónganse los espías del sombrero verde. Y ahí salimos Está con los chingón el espías nombre, ¿no? O sea, está padre, ¿no? Después de esa época que fuimos un grupo, bueno, como la mayoría de muchos músicos que aprendíamos en ese tiempo, que era juego, pasión, luego se fue pues, haciendo una, como, como una, como que tienes un trabajo, una, pues una cosa que te empiezas a dedicar, ¿no? A todo Ajá, eso. claro. Y luego empezamos ya pues, a ganar dinerito. Las cosas en las familias pues no iban tampoco tan bien económicamente, tanto en mi casa, en la casa de Fernando, en la casa de Gustavo. Entonces ahí empezamos a tener un oficio, esa es la palabra, un Eso. oficio, ¿no? Porque yo con trabajos acabé la secundaria y yo ya ganaba mi dinero. Desde Entonces la no secu. necesitaba ya la escuela para nada, ¿no? Yo quería trabajar ¿Y tus padres siempre los apoyaron? mm, en buena onda, con su límite sí, pero jamás nos apoyaron de otra manera. Ujú. O sea, jamás hubo, vete a estudiar música a este lugar, o te regalo un par de baquetas, te regalo un tamborcito, un platillo. No. O sea, Mm, ¿tu primera batería de dónde salió? sí, o sea, todo eso nos lo sacamos a punta de mucho trabajar y de codearnos con amigos músicos mayores Ok. que estaban aquí en Chapalita, en Ciudad del Sol, en Jardines del Bosque, que eran las colonias más allegadas a nosotros, donde había rock. ¿Ok? Pero hablas, por ejemplo, de la Rebo. La Rebo, el grupo Brujo, no Ajá. los ubicas, Brujo, fue un No. grupo pasasazo aquí en Guadalajara, que luego te platico quiénes eran, pero mucha gente los ubica. Estaba La Fachada de Piedra. Claro. Estos tres grupos eran los que veíamos muchísimo por aquí en Chapalita. Y después nos íbamos para allá a la Legión Americana y del centro hacia abajo más, y veíamos al 39.4 en Lucifer, a Ujú. los Spiders, ¿te acuerdas? Lucifer Proyecta. No, ¿qué es eso? ¿Eso era un Un lugar? antro, Lucifer, el chavo se llamaba Lucifer. Era su nickname, Lucifer. Ok. Y había tocadas de Toncho Pilatos, Frankenstein, La Solemnidad, Ajá. Que esos eran de la calzada de para la calzada allá. para allá. Se Y luego separaba nos un montón íbamos eso. al Casino Venecia, al Casino del Arlequín, Pero tú donde, súper chavo y donde ya entrabas a estaban, todos esos eran los lugares. famosos hoyos funky, ¿no? ¿Cómo se movían, Abraham? ¿En taxi? En camión y en rides. No, ¿cuál taxi? Taxi era para la gente que Los tenía fresas. dinero. Sí, no, Pero yo me acuerdo en algún backstage que estaba Nacho Nájera diciéndote, pues es que ustedes eran bien fresas. El Beto Nájera, Beto el Nájera. Beto, sí, ¿De dónde saqué Beto. Nacho? Beto Nájera. Beto, el guitarra de Toncho. Exactamente. Sí, Yo creo que Nacho el Toncho buen por ahí. Beto Nájera, cómo Ahí te no. estaba diciendo Beto. Ustedes eran bien fresas, cabrón. Ustedes, o sea, supongo que porque eran de la calzada para acá, pero fresas no eran. No, fresas no éramos, pero pues, sí, acuérdate que Guadalajara en ese tiempo pues, era de que, pues de la calzada para allá una gente y de la calzada para acá otra. Exacto. Pero yo te voy a decir la verdad. Mi familia, mis 12 hermanos y hermanas junto con mi papá y mi mamá, siempre vivieron, a mí no me tocó eso, en Garibaldi, en Juan Manuel, pegaditos al Parque Morelos, ya en la calzada de Independencia. O sea, Ujú. mi familia no es una familia prominente, ni de apellido, ni de Ciudad del Sol, ni bla, 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 bla. Sí, lo que pasa es que Ciudad del Sol eran las Eran las afueras. afueras. Sí, había casas de gente prominente, lo que era Parque Juan Diego en Chapalita, Jardines del Bosque, Ciudad del Sol, pero fueron las colonias últimas, ¿no? De aquel tiempo. Mi padre, con mucho esfuerzo, después de 13 hijos, pues alcanzó a construir esa casa que tú conoces, pero fue una casa ya hecha en Prados, Tepeyac, ya no es ciudad, a la esquina de Ciudad del Sol, Chapalita, claro. Ah, ok. Mi papá, pues se pegó a las buenas colonias, ¿no? Pensándolo bien. Y sí le salió bien ese tema porque se construyó esa casa en los 50s. Yo llegué al año de haber nacido, en el 65, soy de 64. Entonces, la historia cuenta que me llevaron ahí ya de un año, ¿no? Ujú. Pero realmente todos mis hermanos y mis hermanas crecieron en el Parque Morelos, en la calzada, entre Juan Manuel, Garibaldi y San Felipe. Ahí Del- estuvieron las dos casas que mi papá y mi mamá rentaron por casi 20 años. Claro. Casi 20 años que nacieron mis hermanos de mediados de los 40 hasta yo fui el último mediados de 60. Ujú. Esos 20 años se la pasaron mi papá y mi mamá pues teniendo sus hijos. Mi papá le iba 13. muy bien porque tuvo la primera fábrica de ropa de mezclilla aquí en Latinoamérica. Él y mi tío hacían camisas y pantalones de mezclilla delgadita, muy bonita de vestir. Ok, Cuando pasó de ser de trabajadores a que la gente la empezaba a utilizar. claro. Pero después, pues, con las crisis tan fuertes de todo tipo, obviamente aquí en México, en los 60s, 70s, a mi papá se le acabó todo lo que tuvo y lo que hizo. Y pues se cansó con la edad, ¿verdad? Y pues ya
Ese fue ya la caída de toda la parte económica, ¿no? Financiera. ¿Y tú nunca le entraste al oficio? ¿O tus hermanos sí? ¿Le entraron sí, al o oficio sea, de la ropa? No, mis hermanos mayores sí. Sí. Y mis hermanas. Pero como mi padre, pues mi papá fue una persona que venía, él nació en Autlán, Jalisco. Ujú. Entonces, mi padre y mi tío fueron unas personas que se educaron en un seminario, nunca fueron a la escuela. Y se hicieron grandes vendedores de tierra, eran agentes viajeros, como se decía, agente Sí. viajero de ventas. Sí. Y empezaron con las ventas del calzado, ¿no? Qué sandalias, qué zapatos, qué guaraches, qué tenis, ¿no? Todo eso. Después, asumo yo que les empezó a ir bien, al punto que los dos hermanos ponen la fábrica, ¿no? Les duró esa fábrica que unos 10 años, digamos, un más o menos. Ujú. Después se les vino para abajo todo eso. Mi tío también tuvo muchos hijos, también mis primos, mis únicos primos, Calleros Medina. Nosotros somos Calleros Ramos, ¿no? Mis primos Calleros Medina, ellos también venían del centro de Guadalajara y se cambiaron a Providencia, en la calle Bogotá. Ok. Entonces, así es como se cambian las dos familias, se separan de las colonias, porque habían vivido siempre juntos, ¿no? Entonces, nosotros acá para Ciudad del Sol, Chapalita, mis otros primos para acá, para Providencia. Y bueno, pues mi tío y mi papá, pues se cansaron, se les acabó el tiempo y se fueron. Tal Se cual. fueron. Oye, entonces estábamos en la época de los hoyos funky, pero ¿qué edad Sí. tenías? ¿13 tenía- años? 14, güey. 11, 12, No es 13. cierto. Antes de ser adolescente. Íbamos a ver al Toncho, como te digo. Y te voy a platicar una anécdota muy interesante. Este grupo Brujo, Ujú. que era una combinación de varios grupos de Chapalita, de Jardines del Bosque, de Ciudad del Sol, ellos nos invitan un buen día a su casa, que porque iban a venir estos artistazos de México, DF, ¿no? Que era Ricardo Ochoa Claro. y Kenny. Pero ellos venían del grupo Náhuatl. Ujú. Y después de Náhuatl habían hecho un par de grupos donde ellos habían sido como grupos, no sé si de base o algo así, para las películas de Verónica Castro, de Enrique Guzmán, de César Costa, en la época del rock. Claro, andaba conectadísimo, Esa Ricardo. onda. Entonces, ellos vienen del DF a mediados de los 70 con todo ese viento. Buenísimo, ¿no? Ricardo Ochoa, pues, es un músico de aquí, de Guadalajara, que él parece ser que todo su buen inicio de su carrera la hizo en Tijuana. Allá creció, allá se hizo musicazo. Súper talentoso Ricardo, uno de los músicos más prominentes y que han dejado huella aquí en México. Sí, totalmente. Un genio, descubrió a muchos talentos, descubrió a muchas bandas, a nosotros nos descubrió, a otros tantos también. Y Un produjo, excelente ¿no? guitarrista, productor, cantante. Ricardo es una persona que yo creo que muchos músicos y artistas de México pues le merecemos un gran respeto, una gran admiración por todo lo que hizo por muchos de nosotros, ¿verdad? Y no solo con nosotros, con el Tri, con el Dangerous Rhythm en aquel tiempo que hoy son Ritmo Peligroso. Ujú. Entonces Ricardo tuvo que ver mucho con Alex Sintek. O sea, se metió con mucha gente de muchos géneros. Un cuate muy talentoso, un cuate con una vibra muy padre. Tenía una vibra hippie, Ujú. ¿sabes? Esa era su buena onda. Nacido en Guadalajara, ¿no? Y coincidentemente él fue amigo de mis hermanos y mis hermanas en los 50 cuando eran chavitos, Ah, sí. aquí en Guadalajara. Coincidentemente, y después volvieron Sí, porque una de sus hermanas se casó con un señor, que ese señor, su hermano, se casó con una de mis hermanas, Ok. de apellido Vargas. Eh, Entonces, así está el link, ¿no? O sea, alguna vez en la familia hubo alguna conexión con él. Pasó el tiempo y después ya nosotros, los más chavos, con la cosa de la música en los 70s. ok, no tuvo que ver con eso. No, eso fueron 20 años después, ¿no? No Algo así, ¿no? manches, qué loco. Entonces, mis hermanas me decían, pues claro, conocemos a Ricardo Ochoa. Ricardo Ochoa Munguía. Ok. Él es su apellido, ¿no? Entonces, bueno, así va la historia, esa parte, para no hacerlo muy largo. Y ya nomás para cerrar el tema de Ricardo. Ricardo fue un gran visionario porque después de descubrirnos y vernos y atendernos y tener una muy buena amistad de años, él se va a Estados Unidos a vivir, a producir grupos y bandas. Regresa de Estados Unidos ya como en el 79 o casi el 80, yo creo. Y nos dice, yo voy a ser su productor. Pónganse a hacer rock en español. Ahí viene la ola de rock en español. Y en esa ola entramos nosotros, la del 79, 80, 81. Antes que Soda Stereo, antes que todo, muchos de Argentina y muchos de España. Había nomás dos grupos de España, Mecano y Tequila. Ajá. Que Tequila eran los Rolling Stones de España, Sí. pero ya iban en su decline ellos por temas de salud y temas de
de rock and roll muy Sí, denso claro. que se traía, ¿no? Ariel Roth y el cantante argentino, ahorita te digo su nombre. Ariel Roth es el guitarrista que después hizo Los Rodríguez. Ellos dos llegaron de Buenos Aires a España a mediados de los 70s. Es que ya traían también un camino, ¿no? Por Sí. eso ya no Sí. llegaron con tanto vuelo a los 80. Pues dicen que fue cuando se rompió la cosa esta de Francisco Franco en España, Ajá, toda la cosa así de ese claro. dictador. Entonces España se libera y empieza la explosión de grupos de rock. Ujú. Digo, pues tanta influencia que tenían, ¿no? Pegaditos a Francia, Inglaterra, no sé. Sí, Entonces, totalmente. nosotros sabíamos de Tequila y sabíamos de Mecano. El primer disco de Mecano era un reloj romano. Ujú. Era el 80. Y Nacho Morales, que era dueño de Discos Melody, Cisne Rap de Televisa, Ujú. él nos llevó con ellos. ¿Con Mecano? Sí, con Mecano, con Miguel Bosé, con Tequila, con toda esta gente. Y pues ahí es cuando ya nos firma Ariola, BMG. Sí. Hacemos nuestro material, hicimos el primer disco de Sombrero Verde. Entonces, de ser los espías de Sombrero Verde, después pasamos, me brinqué una faceta, la parte de rock en inglés, que nos hacemos Green Hat. Y nos hacemos un grupo fiestero de covers donde Claro. ya la mayoría de gente de esos tiempos nos recuerdan en esa parte. Totalmente. Te brincaste varios, porque estábamos Sí. en los hoyos funky, Sí. que en ese momento ya tocaban Sí, ya tocábamos, Y- pero era el inicio. el inicio e El iban a inicio. ver como para eso, Aprender. agarrar ideas. ¿Sabes qué era aprender. bien impresionante? Era ir como a otro planeta. Ajá. De veras, ¿eh? O sea, ver primeramente gente vestida fuera del ordinario. Pelo largo, ropa que llama la atención, Claro. con un lado muy femenino también, ¿no? Tipo los Stones, ¿no? Que ya se empezaba a meter mucho el lado como glam, Ujú, pero no ándale, se sí. llamaba glam rock ahí. Todavía Ahí no. era rock and roll y era esa onda, ¿no? Entonces, y luego ver los instrumentos y los amplificadores. Era otro viaje tremendo, ¿sabes? Entonces, ir a ver Claro, esos verlos en cuates persona, vivo ¿no? era mega impresionante. O sea, yo creo que era igual o más impresionante que ahorita ver a los más grandes que me puedas decir. Totalmente. Porque claro. ahorita en este nivel y en esta edad como que ya estamos casi codeándonos con los grandes. Sí. No sé qué pasa. Sí. Pero en ese tiempo era como que, wow, era ir a otro planeta. Y ¿no? escuchar una Sí. banda. ¿Y era por qué? Porque, bueno, acuérdate, ibas a comprar un disco y era ver las portadas, los pósters, las fotos. Y bueno, pues tú también vienes de esta generación, o sea, veíamos los micrófonos, los pedales, qué parches utilizaba el baterista, qué baquetas. Oye, trae una camiseta con no sé qué. O sea, ¿te acuerdas cómo todo tenía que ver? Todo tenía Porque que ver, claro. todo era novedad, cabrón. Sí. Y no existía el famoso marketing, No, ni para la nada. imagen. Estas personas fueron las primeras en tener estilo y en autorreinventarse. Un David Bowie, un Mick Jagger, un Rod Stewart, un Todd Rundgren y quien me digas, ¿no? Inclusive los de Brasil, ¿no? Secos y Mojados de Brasil, ¿sabes? Gente muy, muy, muy avanzada. En Argentina había unos musicazos que no conocíamos de México tampoco, como Charly García, Claro. Sui Generis, Spinetta. El Reloj. Yo estas bandas los conocí por amigos argentinos que llegaban aquí a México y nos decían, mira, Y rock en traían disco, español. claro. Bien nacionalistas en Argentina. Siempre. Amantes de su rock en español, ¿eh? Sí. O sea, todo en español. Eso, entre otras cosas, les envidio mucho a los argentinos, pero como pueblo, el hecho de que ellos valoren tanto su propio... Se quieren mucho, ¿verdad? Sí, totalmente. Digo, Creo que nos falta, pero su muchísimo. fútbol y su carne deliciosa. y, Sí. y fregones para el fútbol. Y la siempre. música también. Brasil y Argentina siempre han sido unos... Y la fregonazos para el fútbol. música también fuera de serie. Sí. Y entonces empezaron a hacer amistad con estas bandas, con Toncho, con La Sí. Sole, todas estas Sí, bandas que... Sí. Sí, O entonces... sea, se metían así de Sí, de o metiches. sea, yo Oye, siempre tuve muy buena amistad, te voy a decir con quiénes en particular. Con Rigoberto Guerrero, Rigo, hermano de Toncho, el guitarrista. Era un guitarrista, de veras, de un nivel casi Jimmy Page de Led Zeppelin. Hasta se vestía igual el cuate, o muy similar a él. Tocaba el violín, tocaba la guitarra. Un cuate demasiado talentoso, en paz descanse. Otra persona con la que tuve muchísima amistad y fue un gran colega y un gran empuje para mí, Ricardo Ochoa. Claro. También. Otro gran amigo también, de toda esa bola con los que yo compaginé mucho, aprendí mucho, Fachada de Piedra, ¿no? Miguel Ochoa y Carmen Ochoa. Con ellos aprendí muchísimo blues, muchísimo jazz y mucha música que en mi vida había escuchado. Entonces, lo que es Miguel Ochoa y Carmen, lo que fue Ricardo Ochoa y Kenny, y lo que fue Rigo Guerrero, hermano de Toncho, con estas tres personas son con las que yo más me he conectado.
un poquito después con Manolo de los Spiders, Manolo Olivera y Memo Olivera. ¿Por qué? Porque coincidentemente su papá de ellos, el señor Olivera, era compadre de mi papá. Ah, mira. Entonces, los Olivera de los Spiders y 39, que eran, en paz descanse, Memo Olivera Memo Olivera el baterista y Manolo Olivera el bajista, eran también amigos de mis hermanas y mis hermanos en aquellos tiempos. Siempre se dice que Guadalajara es un rancho, pero yo creo que en ese tiempo más, ¿no? Pues sí, era chiquitito. Entonces, fíjate, cómo también tuvimos que ver en una relación de los padres, los Olivera y nosotros, ¿no? Uh-huh. Oye, y se pusieron entonces, pues aprendían. ¿Era ir a un show? ¿Era ir a clases? Nunca fuimos a la escuela de música de la UDG. Por eso, pero... Estudiar un poco de solfeo y canto. Claro, los shows eran las clases. Los shows eran las clases. Ver, mira, eso es lo que yo digo. O sea, tienes que observar y escuchar. Uh-huh. Una persona que aprende tiene que ser un buen observador, quedarte callado y escuchar. Yo eso lo tuve y creo que lo hice bien. Y aquí está el resultado, ¿sabes? Siempre escuché y siempre observé. Uh-huh. Porque les tenía muchísimo respeto. Casi miedo. Ah, sí, o sea, ¿sí? De que dices, no puedes fallar. Es como, pues sí, es que cuando eres yo pienso cuando eres una persona de corta edad, pues cuando te tomas algo en serio, te lo tomas. Y no conoces de otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, eso era quizás una de las jerarquías más grandes que yo pude empezar a entender dentro de la música, dentro de lo que yo tenía que hacer. Y eso me ayudó mucho, porque si no observas y si no escuchas, está canijo. Oye, por ahí hay una foto que hace poco, no me acuerdo si compartiste en redes sociales, estás cantando tú y está Fernando Olvera en la batería. ¿Cómo pasó? ¿Así inició? Tengo más fotos de esos que te voy a pasar. Sí, porfa. Sí, o sea, ahí está la muestra del inicio. Ajá. O sea, yo era el que chaparrito cantaba. Que eras, así yo chiquito. Era el cantante del grupo. ¿En serio? ¿De Green Fer Hat? era el baterista, de los espías del sombrero verde. Fer era el baterista. Es que nos encantaba la batería a todos. A Ulises, mi carnal, a mí, al Fer. Pero pues al Fer creo que su mamá le consigue una batería y pues Ah, esa fue la primera, sí, entonces. Esa batería. ¿Y era bueno? Pues, o medio arrítmico. Yo creo que todos éramos bien malos. O sea, es que era lo que, o sea, pues, ¿cuál buenos? O sea, si no teníamos ni siquiera a alguien cercano que, pues, órale, apréndanse esto, escalas, claro, no sé. Claro. No, o sea, todo era cero ver. eso, claro. Y todo escuchar, ver, y los escuchar. discos, ¿no? Discos, videos e ir a ver gente en vivo. Oye, estás escuchando a John Bonham y dices, ¿cómo demonios hizo eso? Déjame tratar Sí. de emular, algo así, sin técnica. Sí, o sea, todo eso, ¿no? Y entonces, ahí esa parte, pues yo pienso que fue la primera conexión que tuvimos realmente seria, ya como de la música, pero realmente así se hizo todo eso. Porque esa foto, si no me equivoco, parece un set de televisión, ¿es así? Eso es un canal de tele, no sé si era el canal 6 de aquí de Guadalajara o el canal 4 ¿En Circunvalación de o el Guadalajara. 4? Sí, Ajá. era el 4 o el 6. ¿No te acuerdas? De aquí de Guadalajara. Uno de esos tuvo que ser a fuerzas. Esa foto es como el 72. Yo tengo como 8 o 9 años. ¿Y qué cantabas, Abraham? Pues cantábamos covers de todo el mundo, supuestamente. Pues tú ni te había te cambiado la voz, o sea, ¿qué cantabas? ¿Existe alguna grabación de eso? Sí, hay cassettes grabados. Júramelo. Por favor, Cantamos covers de compárteme esa algo. época. No, es que no puede ser. Covers eso de este tiempo, a nuestra manera y como podíamos. ¿Tipo qué? ¿Qué te acuerdas que cantabas? ¿Te acuerdas de Patti LaBelle? La de Voulez-vous coucher avec Sí, moi claro. ce soir? Eso. Esa, la cantábamos. Como tenía una tesitura yo de niña, Claro. pues las podía cantar igualito. No manches. Una voz altísima. Me las echaba igualitas, ¿no? Cantábamos de los Beatles, de los Stones, de Creedence Clearwater Revival, pero también metíamos canciones de Roberto Carlos, ¿En serio? que era de los pocos brasileños famosos en México. Sí, sí, sí. De Sergio Méndez. Esas las cantaba Ulises, mi hermano, ¿no? Y tocaban eso. Yo ya no cantaba eso, me iba para atrás. O sea, éramos así como algo, ahora tu chance, ahora la tuya, ahora la mía. Qué loco. Así. O sea, era una especie de juego, taller, Sí, pero... Sí, o sea, y aparte había otros más integrantes del grupo que pues fueron otros vecinos también, Ajá. que ya después se fueron desafanando y ya no configuraron así como en el cascarón oficial. Sí. Pero antes de esa parte oficial hubo un antes muy chido, ¿sabes? Muy padre, que fue con todos tus vecinos, tus amigos, todas esas cosas que te platico, que fuimos a algún canal de televisión, que era el 6 o el 4, íbamos mucho a Chapala también a tocar,
que a la Floresta, que al Club de Yates, que al de la Floresta, y andábamos para arriba y para abajo así en la cosa aquí local. ¿Cómo se conseguían esos gigs? Pues sabes que amigas y amigos de fiestas, lo mismo. Tocamos una fiesta, oye, que si va a haber los 15 años de no sé quién, y pum. Así nos convertimos en el grupo más fiestero aquí en Guadalajara. Eso lo dice, lo he escuchado en muchísimas entrevistas de mucha gente que se acuerdan de cómo, y que aquí mismo me lo han contado, cómo estaba Sombrero Verde o Green Hat tocando en todos lados. ¿Tú vivías aquí? Sí, claro, ¿Sí? toda la vida, Okay. pero yo soy del 79, entonces más o menos o sea, nací en el 79. Híjole, entonces te llevo 15 años. Ajá, yo supe de ti años, cuando, sí. o sea, yo tenía 12 años probablemente, Sí. y tú ya eras... ¿Empezabas a tocar eras como a los 12? Ajá, más o menos, Por ahí. 13 por ahí. Y ahí escuchabas que Sombrero Verde o de Green Pues Hat. ya no, yo creo que ya no existía. Pues ya no existíamos. No, sería Sombrero Verde. Sí, Que pero yo tú sabía de naciste la en el historia. 79. Yo nací en el 79. O sea que en los 90s Yo empecé a tocar como en el 94 por ahí. tenías 14 años. Ajá. 13, 14. Sí. Okay. Entonces no, pues claro que no coincidió, no pero te tocaba esa época todavía. no para nada. Pero muchos han coincidido con esto de la historia. A mí me interesa mucho la historia del rock. La historia de la música me interesa mucho, pero la historia del rock tiene mucho germen en Guadalajara. Claro. Y eso me lleva a decirte a preguntarte algo, que a ver si te pasa a ti. En Guadalajara hay una cosa de que todo mundo conoció a Sombrero Verde, todo mundo estuvo en Sombrero Verde. O sea, te subes a un taxi Todos se conocen, ¿no? y él dijo, el taxista siempre, es la típica frase de taxista de, es que sí sabías que Maná, antes de ser Maná, era Sombrero Verde. Claro, güey, ¿quién no sabe eso? Y yo los llevé acá Y yo estaba, ¿verdad? y yo iba, y Iba. me han dicho que han ensayado en todas las casas del mundo, ensayaban en mi casa. No sé. Bueno, eso le contaba a Gus Orozco, Ajá. y Gus me dice, güey, me ha pasado a mí. O sea, Sí. a Gus le quieren contar la historia. ¿No te ha pasado a ti? Sí. Que te cuentan Sí. una historia que dices, cabrón, esa no me la sabía. Mucha gente llega a decirme anécdotas. Obviamente, bueno, ha pasado mucho el tiempo, que de muchas sí me acuerdo porque tengo muy buena memoria. De otras tantas no me acuerdo. Ujú. Llegan, aparecen, ¿no, gente? ¿Qué onda? Yo los vi tocar en ese tiempo, en ese lugar, bla, bla. Bien. Eso está muy padre. Me sigue pasando mucho ahora, ¿no? Pero también muchas inventadas, ¿no? Que se Muchas quieren son subir. inventadas porque, como dices, ha habido que ensayamos en las casas de no sé cuánta gente. Pues no es cierto. Siempre Era se en mi casa o en la casa de Fer. Ajá. Nunca hubo otro lugar de ensayo. Que era 2 cuadras. Alguna vez, coincidentemente, en Jardines del Bosque, en la casa de Gus. ¿Por qué te voy a hablar de Gus? Porque Gus, en el tiempo que estábamos nosotros en estos inicios, él no estaba con nosotros. Él estaba con Alfredo Sánchez Claro. en el grupo Fruta y Verdura, Exactamente. con Javier Barba, Exacto. Gustavo Orozco, su hermano Roberto Orozco, su hermano Arturo Orozco y el cantante Jaime Deep. Entonces eran nuestra competencia, ellos. Tenían su grupo Fruta y Verdura, que después, a finales de los 70s, truenan y Gustavo, de ser baterista, talentosísimo Gustavo, se hace guitarrista y nos deja con la boca abierta. ¿En serio? Entonces se convierte en un excelente guitarrista también. Oye, ¿te diste cuenta entonces que Sombrero Verde en un momento era un grupo de bateristas? Sí. Entonces fíjate cómo hacemos Sombrero Verde, Gustavo se nos unió en la época de Green Hat, en la época fiestera. Sí. De los eventos. Nos solidificamos bastante bien como grupo, ya 2 guitarras bien, Gus, Ulises mi hermano, ya Fer más metido en la voz, yo más metido en la batería, nunca dejé de cantar. Ujú. Bataca y voz, bataca. Juanito, mi carnal, como siempre, en el bajo y ahí sigue hasta la fecha igual. Se cuelga su bajo y toca y vámonos. Es todo lo contrario. 1000 palabras, cabrón. Es todo lo contrario a ti, Abraham. Sí, ¿no? Y lo mucho que se parecen. Tú podrías pasar por Juan, pero si abres la boca ya no te la creen. No, entonces, yo hablé por los dos, cabrón. Yo soy un Gruesísimo. periquito toda la vida. ¿Y toda la vida fue así también, tu hermano? Toda la vida, él era así, y yo era el que hablaba. Yo siempre he sido muy sociable y muy parlanchín y todo, toda la vida. Tengo mis ratos de ser muy callado y muy antisocial también. O sea, muy que me escondo. Ajá. O sea, entre más pasa la edad y el tiempo me convierto en una persona más así. Más reservado, claro. Y sé de dónde me viene eso. Pero soy una persona que realmente soy muy sociable. Muy siempre participé en todo tipo de cosas sociales. O sea, yo siempre fui muy movido y siempre tuve muchos amigos y siempre fui así una persona con mucha gente. Pero pues poco a poco me he ido cambiando un poquito esa parte, pues por obvias razones, pero sí, Juanito, mi carnal, hasta la fecha, siempre, o sea, llegaba y se cuelga su bajo y punto. y hace yo su... toco pues, lo que yo agarre en la canción, lo que me nazca, o
o díganme qué quieren. Y boom. Y ya. Oye, y en ese tiempo, a ver, cuéntame, ¿cobraban chido? No, claro que no. ¿Cobraban vara? No, pues es que no era ni cobrar, era vénganse a tocar esta fiesta y a ver qué sale. O sea, era como más de Sí, propinas. más de y así. propinas. Ok. O sea, pero fíjate, siempre hubo gente buena onda que a pesar de que ni éramos buenos, yo creo que sonábamos de la patada. O sea, aprendices de música, pues ¿cómo empiezas aprendiendo? Claro, Pues total. no haces bueno. Entonces, hubo un buen tiempo donde era puro ruido. Puros rechinidos y cosas, Claro, mano. y sus shows duraban las canciones que se sabían. Sí, o sea, las rolas que no sabíamos y Punto. tenemos una lista y a ver qué canciones tocan y, o sea, todo era muy así, ¿sabes? Ajá. Aparte, pues estábamos como que, pues como coordinados, siempre bien vigilados en la gente mayor, ¿no? Pues mis hermanos, mis hermanas, mi papá, mi mamá, la mamá de Fer, el papá, la mamá de Gustavo, o sea, y había hermanos mayores allá, entonces, pues siempre digo, dentro de que traíamos nuestro rollo, pues estuvimos siempre bien controladitos por gente mayor, ¿sabes? Claro. Entonces, eso tuvo su buena parte porque también sí, o sea, sí se nos empujaba de esa manera, pero siempre con su limitante, ¿sabes? Y así fue todo, porque así empezamos a salir fuera, ¿no? Oye, aquí unos 15 años en Celaya, ¿no? Pues vamos a Celaya, ¿no? Ujú. No, aquí una graduación ahora de no sé qué preparatoria, no sé qué universidad en Guanajuato. Guanajuato. O sea, así empezamos, ¿no? ¿Y cómo hicieron para hacerse de equipo de audio, ese tipo de cosas? Era difícil. Híjole, mira, te entonces. voy a decir, era muy difícil porque había que hacer otras cosas. Entonces esas cosas sacábamos dinero. ¿Otras cosas como que otras chambas? Otras chambas. Por ejemplo, yo ayudaba, pero yo era el más chavo. Pero me acuerdo que hacíamos bafles. Bafles para vender. ¿En serio? Sí. ¿Y sus clientes eran las otras bandas? Otros grupos, ¿eh? Y hubo un punto que los hacíamos muy bien. O los hacían, ¿verdad? Porque pues era Ulises mi hermano, era Fer, otros amigos de ahí de la colonia, Juanito mi hermano Cuauhtémoc, que fue el que nos puso el nombre de los espías del sombrero verde. Había un señor vecino que nos ayudaba, o sea, cosas así. O sea, imagínate, tener un amplificador de guitarra, me acuerdo que fuimos, no sé, infinidad de veces por allá por la calzada y más para arriba, a un taller electrónico donde, bueno, pues aquí está un amplificador hechizo. O sea, no era ni siquiera un amplificador de marca, de ve y cómpralo a la tienda, no. Fue de un taller electrónico de por allá, quién sabe dónde, donde lo armaron. Ujú. Así, sus dos transformadores, tipo Fender, tipo Golden Gate. Ok. De esa época que eran los buenos Golden Claro. Gate, Fender, con sus dos transformadores. La pura caja de metal así, pelona, destapada, con sus potenciómetros y ya y sus bulbos y transistores y sus centrales. O sea, era un amplificador hecho en un taller. Pero jalaba. Pero jalaba. Ahí sus dos canales, ¿no? Métele la voz y métele una guitarra. El bajo era una tina grande de agua, de metal, ¿Eso es cierto entonces? con un palo de madera. No. El palo tenía una rajadurita por abajo y lo pones en la orilla de metal del canto de la de Eso lo leí. y con una piola. Eso lo leí en alguna revista y te lo juro que Eran pensé que eran era bajos, broma. Yaceros los negros, así tocaban. No Sí, manches. hacer el bajo en muchos. Era el contrabajo acústico natural. Y así medio Si no había para contrabajo o violonchelo o counterbass, Ajá. ¿Y así pues, aprendió Juan? así aprendió Juan. Pero ¿cuántas cuerdas son o qué? Una piola de cortina. Y conforme le estiras, porque el palo está así, no, la tina así. Entonces, el palo está agarrado con su orilla de la tina. Entonces, hay chance de que hagas esto. y Claro. esto. Entonces, le subes el tono, le bajas el tono. Guau. Bien artesanal todo. Bien ¿no? orgánico. Y Totalmente. Juanito, así fue su primer bajo. No manches. Ese bajo de tina. Era una tina para ropa, para lavar, de esas grandotas de mercado. ¿Cómo recuerdas esa época, Abraham? ¿Con qué sentimiento Pues hoy había en un día? chorro de fantasía. Eso. O sea, lo recuerdo con todo mi amor. Y con una felicidad increíble, ¿sabes? ¿Te despertabas cada día como diciendo, hoy qué podemos hacer para avanzar? En ese ¿Era tiempo, te algo voy a así? decir, era bien gacho y bien duro. No voy a ser hipócrita, pero ahorita es algo padrísimo. Claro. ¿Por qué era gacho y duro? Porque decía, no había Pues futuro. porque imagínate las ganas que te dan de tener equipo Claro. y de ver otras personas que tenían, ¿no? Y tú no lo Y tenías. no, sí era un poco frustrante eso. Claro. Es chinga. Pero siempre hubo, o sea, siempre hubo manera, ¿sabes? Siempre hubo manera. Pero no duró mucho esa parte de carencia o si lo Pues sí recuerdas. duró un ratito porque sí fueron muchos años. Sí fueron muchos años de estar picando piedra, como dicen, para empezar poco a poco acá ya, o sea, ok, ya es un instrumento
de tienda, ¿no? O sea, Ajá. no los mejores, pero ya de tienda, o sea, algo hecho, ¿no? Ujú. Lo que hablamos hace rato, ¿no? Porque Ya. aparte incluso como el país era tan diferente, pues las importaciones y eso todavía no había tanto, pues era difícil, había que ir a lo mejor a Monterrey o no sé Sí. si al Gabacho Fíjate, directamente. era la época así, prohibida las importaciones y lo que digas, todo eso que era verdad, pero pues había de todo, ¿Sí había de había? todo. ¿Cómo en dónde, por ejemplo, en Había esa de época? todo. O sea, eran las tiendas, Casas Wagner, Ujú. Casa Lemus, Sí, el lugar ese de empeño, Ángela a Peralta, por allá por la calzada, el claro. Monte de Piedad. Y ahí te encontrabas de repente una Sí. joyita. Ahí íbamos por equipo, a esos lugares. Esos eran los 4 o 5 lugares donde había chance de hacerse de equipo. De Oye, repente en el periódico que alguien claro, el anunciaba algo, informador. pues órale, Oye, y se, vamos, ¿no? se, se empezaron a organizar como a hacer un fondo común y Sí, a comprarse sí. cosas. Fondo común del grupo, güey. Y, Sí. y cómo lo... O De sea, las fiestas, de que, las que, tocadas. que urgía más, decían. Nos urge más esto. Sí, no, o sea, lo primero fue, pues lo primero era empezar a tener guitarras y bajos decentes, micrófonos decentes. Ah, Era así lo vital. Porque ya hablamos de las baterías, era más fácil hacerlas sonar bien las baterías. Pero sí, o sea, Para ti. sí. Porque tú siempre te clavaste mucho. Sí, pues obviamente ya de chavillos ahí, pues yo me acuerdo que hacíamos nuestros inventos. O sea, en ese tiempo yo fue cuando pues, me di cuenta que lo más importante era ponerle buenos parches a una batería, afinarla bien y sacarle el sonido bueno como tú pudieras. Y ya. Ujú. Más que la marca y más que la madera. Y pues de que funcionaba esa teoría funcionaba. Porque así fue como empezó el caminito este, ¿no? Y ya te empezabas a separar porque mucha gente habla de tu sonido entonces, más que de tus baterías, ¿te das cuenta? Entonces como que ya te diferenciabas por lo menos a la hora de subirte tú, era como que, güey, si suena, esto suena mejor de alguna Sí, manera. sí. Lo primero que yo me compré, recuerdo bien, aparte de empezar a tener baquetas de marca buenas, que eran las Ludwig en Ujú. ese tiempo. Tenían su logotipo Ludwig 70 con un azul metálico precioso. 5A, hasta la fecha sigo utilizando ese peso, 5A de madera. Toda la vida, desde que soy niño, utilizo esas baquetas, 5A. Pasé por varias, 5B y 2B y de todo tipos, y luego 7As y delgadas y más gruesas. Y sigo con las 5As, que son de 16 pulgadas exactamente. Baquetas después, mi buena tarola Ludwig también. La tarola, que se la cargas Era para la todos lados. super sensitiva Ludwig, igualita a la que tenía John Bonham de Zeppelin. Wow. Igualita a la que tenía el Phil Earth de Kansas. ¿Y esa dónde salió? De Casas Wagner. Un dineral. 14 por 6,5. Ah, qué chido. De Ludaloy, la aleación de Ludwig, buenísima, con un sistema de entorchado que ya hasta la fecha no he visto tarolas así. Un sistema de entorchado increíble. Me costó un dineral y la pagué por 2 años y feria, mensualmente, sus pagos mensuales. Wow. ¿La conservas? De ya no. No, yo no, un amigo la tiene. ¿En que serio? Le he dicho que si me Existe. la puede revender. Existe esa tarola. ¿Y no quiere? Yo creo que sí, la tiene arrumbada, la tiene guardada por Ay, ahí. hay que Porque me ha decirle. dicho, tengo ahí todo eso guardado. Pues eso es parte de la historia, Sí. totalmente. Entonces, esa tarola Ludwig, ¿no? Y después me compré un baquetero Regal Tip, que fueron las siguientes baquetas, la siguiente marca que conocí. Ajá. Después de Ludwig, ok, Regal Tip. Era J.D. Calato, el señor que las hacía. Creo que ya está fuera del mercado él. Pero Pues en sí. aquel tiempo el baterista de Peter Frampton, John Siomos, el que tocó ese famoso disco de Frampton Comes Alive, Ajá. él traía Ludwig, Siljan y baquetas Regal Tip. Y esos discos, hablando de Sí, discos, de los sí, ¿hacían chutaron, ¿no? sesiones de escucha de Sí, repente? es que eran nuestros ensayos, era escuchar música y luego ponte a imitar. Ajá. Eran los ensayos de nosotros. O sea, no era mucho de ponte a tocar tú, era, a ver, hoy qué canción. Dave Mason, Lonely One. ¿Conoces esa canción, por ejemplo? Toca Leon Russell el piano, No la recuerdo. Stevie acá. Wonder la armónica, Ok. Dave Mason la guitarra. Entonces, por ejemplo, de él tocábamos 2. Eran canciones mundialmente famosas. Este cuate inglés, fregoncísimo hasta la fecha. Y era lo que te digo, o sea, ¿cómo vas a tocar una armónica que toca Stevie Wonder, un piano toca Leon Russell? Pues no teníamos teclado, pero sí con guitarras. Pero Claro. ya ahí empezábamos a sonar decente. Ujú. O sea, ya tocábamos piezas de Dave Mason
Ya las canciones de los Stones ya empezaban a sonar de a Davis porque ya eran 2 guitarras, empezaron a conocer la cosa de las afinaciones, del capotrasto y esos temas, que por los Stones eran los genios de eso, ¿no? Sí, aparte la de edición, 5 cuerdas. La edición de Gus Orozco pues les vino muy bien, ¿no? Traía ya otra musicalidad, Sí. era más... Sí, entonces, pues ese tema, después ya de mis baquetas, mi tarola Ludwig, me compré unos Rototoms Remo. ¿Te acuerdas del tambor giratorio? Claro. Eso fue como que mi tercer punto. Y yo me acuerdo que después de que tuvimos ya todo lo tuvimos bien, lo que fue el aparato, el bajo, aparatos de guitarra, equipo de voces buenísimo. Yo ya dije, bueno, pues ya me toca mi buena batería. Yo siempre me esperaba hasta el final, porque yo sí, dentro de lo que tenía, siempre lo tenía todo muy bien. Yo me inventaba mis cositas, ¿no? O sea, por ejemplo, que el bombo se me iba, ¿no? El pedal, pum, pum, ¿a qué baterista no se le recorre, no? Pues aprendes que ocupas un buen tapete. Pero pues también si un bombo no tiene las patas adecuadas, sus spurs buenos y hechos para los pues no. Entonces, en ese tiempo había un segurito marca Ludwig, que lo ponías enfrente del bombo en el aro, tenía 2 palomillas, 2 picos que se enterraban en las alfombras y ya te sostenía el bombo. Yo no tenía dinero para ese clamp Ludwig. Pues me inventé amarrar unas piolas, unos mecates del asiento donde me sentaba hacia las llaves del bombo para afinar. Claro. Y ahí acabé con el problema de que el bombo se me recorriera. Después, oye, pues que el bombo en los conciertos, escuchamos la gente que iba a Estados Unidos a ver conciertos, no, pues el sonido y que el bombo y que el bajo, no, pues yo me acuerdo que un buen día, como el aparato de Juanito, mi carnal, él ya tenía un aparato grande, tenía un aparato de bajo Zoom Coliseum, claro. del modelo Coliseum, de 800 watts la cosa. Suenan Era una duro. plancha así, por así, Pesado, pesadísimo. cabrón, O sea, lo parabas así diagonal y una cosa así del piso, el puro cerebro. Y venía con 2 baffles de bocinas de 18 en caracol. No. Fíjate la de 18. porquería cómo sonaba, de 800 watts. Entonces, pues lo compramos a la mitad. Compramos ese cerebro. Entre los dos. O sea, en todo el grupo. Pudimos pagar ese cerebro, pero sin los baffles. Y después conseguimos un baffle, tú que sabes, eres bajista y sabes de equipos y lo importante es un baffle Servin Vega. Oye, que una marca española, inglesa, que Servin Vega. No, pues que hacen aparatos grandes. Era un gabinete así, un baffle, pues así de gordo, así de ancho, parecía refrigerador, con la madera con fibra de vidrio. Ajá. Con una reja de fierro, con una bocina de 18 pulgadas invertida en caracol y con una bocina de 12 pulgadas hacia el frente de monitor. Pues con ese aparato debajo ya empezamos a sonar de a Davis. Ajá. Porque el bajo se cimbraba por todos los salones y la siesta ya se sentía. Y se sentía más cañón que los Fender, y que el que le pusieras. Entonces yo ahí, como mi carnal tenía 2 entradas, pues un buen día se me ocurre meter el micrófono de mi voz, lo conecto y lo metí al bombo. No, hombre, pues nadie sabía nada, ¿no? Y pues mi bombo sonaba en el aparato del bajo con la de 18. ¡Pum, pum! Me decían, ¿por qué suena tan carajo esa batería, no? Wow. Y con el micrófono de mi voz nomás lo volteaba así. Entonces con ese micrófono de mi voz el sistema. y el del bombo ya empezaba a sonar la batería, ahora sí, de a Davis. ¡Qué cabrón! Y nadie sabía por qué el bombo había pie ya, pero no sale ahí, ¿no? Pues ¿dónde, no? Nosotros calladitos. Era su secreto. Bueno, lo revelas unos añitos después. Interesantito meterle. Entonces, ¿me explico? Había maneras de hacerlo. Pues era estarle pensando, ¿no? Tenías que usar la cabeza, man. Tenías que ser creativo, inventarte y reinventar y a ver cómo le hacías. Y no esperarte a que llegara una disquera ni nada. Sí. Pero no esperaron ustedes, pero llegó. El tema que me dices de Melody, fue ahí que empezaron apenas a hacer... Fue Ariola, BMG. Ah, BMG. Sí. Mira, lo que pasa es que ahí... ¿En qué momento empezaron con rolas originales? Sí, o sea, ya pasa la época de fiesteros, covers, etcétera, etcétera. Ya Gustavo en la banda, ya todos los que éramos, ¿no? Ajá. De repente llega esta parte del 80, 81, ya pues, Ricardo Ochoa se convierte en nuestro productor, nos consigue la firma con BMG, con Ariola. Había una mujer muy importante, Artemisa Moreno Ayala. Artemisa, ella era la mera mera de BMG de Ariola porque ella pues había firmado Juan Gabriel y a muchos otros tantos. Y bueno, pues ella nos tuvo mucha fe y nos firman junto con Óscar Sarkis, el de Ruido Blanco. Claro. Óscar también estaba involucrado en eso. Entonces, lo que es Artemisa Moreno, Óscar Sarkis y Ricardo Ochoa son los que nos meten a BMG, ¿no? A Ariola.
Pero como Green Hat todavía. Sombrero Verde. Ya habían en hecho. español. Y todo el material en español. Cuéntame esta transición, porque empezaron a hacer canciones originales después de la época fiestera, que componía más Gus. Es que nos llega la influencia, la onda del New Wave. Ajá. Police, Joe Jackson, Pretenders. Eran las 3 bandas que a nosotros nos hacían cortocircuito. Ajá. ¿Por qué? Pues tú nomás chécate la base rítmica. Sí, claro. Casi nadie conoce esos 2, 3 miembros de Joe Jackson, ¿no? El de Luke Sharp y el de I'm a Man. Pues su banda rítmica, el guitarra, el baterista y el bajista estaban al nivel de The Police. Sí. Nomás con otra voz. Y este cuate se vertía de corbatita así, con de traje y todo, porque Joe Jackson, él dice, yo era pianista de los hoteles ahí en London, donde vivía en un barrio, y jazz. Y llega la onda esta del New Wave y como que le atrajo. Voy a ponerme a hacer rock. De la onda esta New Wave. Y ve cómo le fue, ¿no? Entonces Joe Jackson se hace grande por esos 2 discos, la verdad. Y era punk. Ese era punk New Wave. Como los 2 discos, como el primero de Police y los primeros discos singles que hicieron. Que era más que nada, era punk rock. Sí. Era punk, no era ni siquiera New Wave. Y ahí, o sea, estas 3 bandas en particular, pues nos pegaron duro porque, pues obvio, pues eran músicos que venían, o sea, Police era una banda que eran músicos de jazz y de rock experimental, pues obviamente traían una musicalidad que un Sex Pistols no lo tenía. Claro. Ni un Ramones, ni los Ramones. O sea, bandas con cosa musical, sí. Están los ingleses estos que eran buenísimos, The Jam. Ajá. Otros buenísimos. El disco de Lemons and Orange. ¿Cómo se llama esta banda? También buenísimos. En fin, había por 2, 3 grupos, pero sí realmente todo ese bonche. Estaba Blondie, estaba The Knack, Ajá. estaban los Talking Heads, estaban pues todas estas bandas de Vapors, muchas bandas del movimiento New Wave que estaban pegando durísimo ahí, ¿no? Pero la verdad de todo ese bonche de grupos, músicos, pues eran pocos los que traían. Es por eso que sobrepasaron esa parte. Ajá. Blondie sigue. Claro. Police atravesó todo y siguieron y hasta la fecha. Ajá. Ahí andan cada uno en su onda, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que es eso porque ya llega el tiempo en el que te empieza a traer la música más compleja y más interesante. No es lo mismo tocar una canción de rock and roll, entre comillas, 60s, del rock clásico comercial, mucho más sencillo, tocar una pieza de un Creedence Clearwater Revival o de los Beatles que tocar una canción de Police. Sí, totalmente. Obviamente. Porque pues es que ya estás metido en otros. Ya es fusión, ¿no? De varios estilos incluidos en uno, ¿no? Y ahí es cuando ya, yo creo que, o sea, una vez más, escuchando tanto y con tanto deseo, mucho deseo para que suceda, ¿no? Lo que hoy sabemos, ¿no? O sea, mentalmente tienes que atraer lo que tú quieres. Bueno, ahí no lo sabíamos, pero sí es verdad. Claro. Entonces, mucho deseo y mucha pasión. ¿Y las composiciones originales, en qué momento aparecieron? Es el momento en que, oye, tienen que componer. Ah, pues nos pusimos a componer. O sea, agarrar las guitarras, todo, ¿sabes? Particularmente era Gus, Fer y Uli. Juan casi no hacía mucho, yo tampoco hacía mucho, pero yo sí tenía buenas ideas. Como que participaba más por mi personalidad, yo pues, que hablaba más, ¿no? No quiero decir que Juan no tenía buenas ideas, porque casi todos los bajos que escuchas en Maná pues, son de él. Y los bajos de Sombrero Verde también. Pero en Sombrero Verde éramos como una jerarquía que todos nos metíamos con todos. A ver, la batería va a ir así, entonces ya. A ver, tócate eso. Entonces era un trabajo padre porque era bien complementario entre todos. A ver, la canción es esta, el profesor. A ver, bueno, entonces la batería sí. Como Gustavo era baterista, pues me podía decir. Claro. ¿Me explico? No era de Kai, pues yo no toco batería. Fernando era baterista, entonces me podían ayudar. Entonces, más lo que yo traía, ¿no? Ajá. Y luego a mí se me ocurrían cosas. A ver, para la voz, este coro, esta parte. Pues yo traía la onda de cantar desde niño. Porque yo empecé cantando, no empecé tocando batería. Claro. Entonces, Ulises y mi hermano toda la vida fue teclado y guitarra, teclado y guitarra. Y Ulises y mi hermano de mucha voz, él más que escribir letras y música, escribía poemas y cosas muy, muy, muy clavadas, ¿no? Wow. Entonces siempre hubo mucho, había fluyendo ahí una onda muy interesante, ¿no? Ulises con sus poemas, nosotros acá pues, con la locura de
del relajo del rock and roll. ¿Qué fue lo primero que grabaron? El primero de Sombrero Verde. Hicimos demos aquí en Guadalajara. Pero ya fue directamente... Hay canciones en inglés. Está Long Sí, Time. estaba Long Time, la única en inglés. Como nadie nos iba a tocar por tocar rock en español de las estaciones de rock aquí en Guadalajara, y como Guadalajara era donde íbamos a partir el mercado, no el DF. Era primero, pues, partir el caso en Guadalajara para luego llegar al DF. Claro. Porque esa era la estrategia de las compañías. Decían, si entras en Guadalajara, entras en todos lados. Órale. Si no entras en Guadalajara, no vas a entrar. Y ustedes ya estaban aquí, entonces, bueno, Aquí, esa era entonces, una ventaja. con toda la fuerza de todos los años, con todos los fans que fuimos juntando, más todo ese ruido, pues sí nos catapultamos cañoncísimo. ¿Ya tenían un fanbase importante? Sí, sí. Sí, porque ya llenábamos locales. Ujú. Ya salones grandes los llevábamos. Llenábamos. El Fórum Tapatío, ¿cuántas gentes cabía? 1,500, 2,000. Órale, no está cabrón. Si tú llenas eso en Estados Unidos, te haces mega estrella. Aquí en México es distinto. Pero 2,000 gentes, 2,500, ya estás para ligas mayores allá. Totalmente. Y entonces, el Fórum Tapatío, el Salón Aztlán, la Gran Fonda, Claro. la Casa de los Conejos, la Legión Americana, el American School, el Agua Azul, la Concha Acústica, Chapala muchísimo. Todo eso nos empieza a ser la base de todos los fans, ¿no? De toda la gente que le encantaba. Aparte, toda esa gente, yo creo que se sentían parte de Sombrero Verde. Claro. Porque ese fue el inicio. Y entonces era la única en inglés, Long Time. Pues, Long Time, para que nos tocaran en inglés, porque si no, para afuera. Y una de las cosas que, platicando también con Gus, era eso, un diferenciador muy grande que tenía Sombrero Verde eran las voces. Claro, sabes que cantábamos todo. Exacto. Menos Juanito. Menos pero éramos 4 voces. Sí. O sea, Ulises cantaba, yo cantaba, Es que, oye, Gus cantaba, Fer cantaba. Ya 4 voces son los 4 Eagles, voces, sí, es sí, Toto, sí, todas sí, esas sí. bandas. En la parte de los covers, las cosas últimas que nos metíamos, o sea, era todo eso. Eagles, Supertramp, Queen, Fleetwood Mac, Ajá. onda, liras acústicas, voces, algo de teclados. Ujú. Y eso lo separaba Bueno, Queen más que muchísimo. nada era pues, Brian May, ¿no? Todos los sonidos, porque decían en sus discos que ni siquiera sintetizador utilizaban, ¿te acuerdas? No, Queen uses no synthesizer. Porque todos era el sintetizador, ¿no? De los grupos de rock progresivo, ¿no? Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Ajá. Entonces es como que el synth era la onda. Pues, ¿te acuerdas que venía la nota en los discos de Queen? Que decía, Brian May no usa sintetizador. Exactamente. Pero es su gran guitarra que su papá le ayudó a construir, ¿no? Que Louis Gibson hizo la L5. Ajá. Pero esa guitarra de Brian May la hizo de pedazos Sí, de leña, de madera, de la fogata. Construida, de, claro. de la chimenea. Así como Richie Blackmore de Deep Purple. Exacto. Y como Eddie Van Halen, ¿no? O sea que, ¿qué ocupas? No ocuparon grandes instrumentos. No. Ellos hicieron sus guitarras. ¿Como tú? Yo siempre he sido mega fan de Richie Blackmore de Deep Purple. Yo digo que no hay un guitarrista así. Ujú. Nadie toca como él. Claro. Ni Steve Morse, ni nada. El que le digan. Nadie. Exacto. Ese, o sea, de mis top 10 guitarristas, definitivamente sí, uno de ellos es Richie Blackmore, Ujú. de Deep Purple. Después de Rainbow, ¿no? Y después ya hoy por hoy toca música barroca en España, ¿no? Gitana. Ajá. Bien clavado. Muy loco, el Richie sí, Blackmore. no, Prendía está- los Marshalls y les picaba con estrato. Los tumbaba, o sea. Antes de que eso fuera mainstream. Pues es que la onda estaba de Who. Claro. Pues acuérdate de Who estaban súper densos también, Sí. digo, musicalmente, y también acuérdate, eran el primer grupo que yo vi que destrozaban los instrumentos en el escenario y era parte del show, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo vas a competir con bandas así? No, acá no podían destruir nada. O No, sea, no, no, apenas se podían hacer. Lo primero que grabaron entonces fue directamente con Ricardo Ochoa. Sí, hicimos unos demos aquí en Guadalajara. ¿Te acuerdas de un estudio que se llamaba Sonomedios en No. Avenida Vallarta? No lo recuerdo. Ahí, bueno, se acuerdan los que estaban. Y después en el estudio del Canal 58. Ok. Hicimos 2 demos de 2 canciones cada una y con eso nos firmaron. Se grababa en vivo entonces, ¿no? Pues casi en vivo, por lo menos la base sí. Aparte, era la manera que querían. Ricardo decía, no, usted es la banda en vivo, lo que es batería, bajo y una guitarra. Ujú. Eso se quedaba y luego ya hacían algunos dobles de guitarra, solo las cosas extritas, errorcitos, voces aparte y vámonos, porque nunca hubo teclado en la banda. Ajá. Entonces, realmente fue el primer disco de Sombrero Verde lo grabamos en 2 semanas, güey. ¿Sí? En 14 Aparte, días. bien ensayados, ¿no? Sí. Vino el ingeniero Max Reese, en paz descanse,
él había hecho muchos discos con Tom Petty and the Heartbreakers. Wow. Y su socio Noah Shark, que todavía vive. Ellos eran productores e ingenieros en Los Ángeles. Y ya de buen nivel. Y Ricardo se lo trajo. Al Max Reese. ¿En serio? Y él nos platicó las sesiones que se aventaba con Tom Petty. Con muchos artistas. Todd Rundgren, Rick Derringer, pura gente setentera. O sea, para ti, ahí tú ya habías entrado a las grandes ligas. Ya No, pues es que imagínate conocer un gabacho que venía de Estados Unidos que ya se había codeado con esta gente. Y sí, el mismo fanbase de ustedes también como que se sentían orgullosos de eso y veían que ya estaban ustedes pues rompiéndola, ya estaban haciendo en serio. Ya íbamos. Mira, algo que no nos dejaba crecer mucho era, otra vez, o sea, cómo apoyaban a los grupos españoles y argentinos y a nosotros, pero nada. ¿En los medios? Ese tema en México siempre ha sido tremendo, ¿no? O sea, México ha sido el gran trampolín de españoles y argentinos y los mexicanos. Sí, ¿están? exacto. Otro tema, por tocar en español, menos, porque todo en inglés, ¿no? Y bueno, pues obviamente, aparte el celito, las envidias normales que se gestan cuando pues ven a unos chavos que no tenían nada y de la nada venían para arriba, ¿saben? Entonces, pues sí, empezó a haber vibra y gente muy acá y vibrosos y todo, ¿no? Que se nos ponían así como que, oye, ¿por qué ustedes? Y bueno, o sea, esa parte así fue, pero como te comentaba, o sea, ese inicio rompimos hielo y empezamos ya a tocar en toda la República. DF, Vallarta, San Luis Potosí, Monterrey, ¿no? O sea, hacía Monterrey por tierra, hacías como 15 horas, o sea, lejísimos Monterrey, lejísimos, empezaron así, todo ya las cosas regionales a una cosa más grande, ¿no? Cancún y así, que Acapulco y así, cosas así, ¿no? Muchísimo íbamos muchísimo a Zamora, Michoacán, me acuerdo. Sí. Muchísimo, no sé por qué íbamos a Zamora, Michoacán a tocar. Sí, muchísimo, qué loco. Muchísimo a Celaya. O sea, eran lugares que como que les gustaba mucho el grupo y nos llevábamos a La Piedad, Michoacán. O sea, andábamos puebleando por todo la Chilpancingo. O sea, tenemos un grupo así que nos metíamos donde nos metieron a tocar. O sea, tenían espíritu punk, aunque no tocaran eso. Sí. Y luego a veces pasaba que llegábamos a una fiesta en un pueblo y no, pues que se tienen que tocar la del ausente y no sé qué, y pues ahí el Gustavo y Uli se la sacaban y tocábamos la del ausente y la del tacón dorado y no. ¿En serio? No tocabas eso y vete cómo te iba. Sí, imagínate. O sea, no, era así como del viejo oeste, ¿eh? Era así una escena tipo el viejo oeste, no te voy a decir más. Y baila. Pues, hay que tocar bien, lo que les gusta. Oye, y los llevó a muchos lados, les abrió muchas puertas a ese primer disco, que existe, por ahí lo he visto. Claro, el Sombrero Verde, claro. Ajá. Claro. De ahí que sigue, Sombrero Verde 1. Nos vamos al Sombrero Verde 2. Cambiamos de compañía disquera, entra con nosotros de productor y también nos tenía mucha fe el maestro Eduardo Magallanes Calva, que bueno, tú sabes quién es él. Él es el mero el que descubrió también a Juan Gabriel. De hecho, en la película de Juan Gabriel, ahí sale un personaje imitándolo a él, ¿no? Ajá. Entonces el maestro Magallanes tuvo que ver muchísimo con nosotros, un gran amigo, le mando un gran saludo, él vive en Miami, el señor. Nos estimamos mucho y todo. Y él entra con nosotros y nos cambia de disquera y entramos a Melody, con Nacho Morales, a Televisa, que era Cisne Raf, la disquera. Ajá. Y hacemos el segundo disco de Sombrero Verde, nos instalamos a vivir en el DF. ¿Qué año es ese? Muchísimo, el 82-83, esa parte. Ya tocábamos mucho en el DF. Y allá también desde los Hoyos Funkies, en Indios Verdes y en Ciudad Neza, pasando por el Hip 70, que era la tienda de discos en el sur. Exacto. En Insurgente Sur. Ya, ¿no? Por aquel lado. Claro, muchísima gente habla de ese... El Hip 70. El del Hip 70. ¿Y quién orbitaba? ¿Y qué otras bandas? ¿Con qué bandas compartían? Ritmo Peligroso. Kenny's Eléctricos, Sombrero Verde. Éramos los tres que tobamos y con tubo. Estaba a punto de suceder algo, una explosión tremenda en el rock en español. ¿Lo sentían de alguna manera? No, es que en esa parte, o sea, de ese pedacito, también nos viene un muy buen año porque ahí ya, con el segundo disco más crecimos. Y ahí es cuando empieza a haber muchísimo de Mecano y muchísimo de Tequila. Esos tres, ese bloque del 80 al 82, 80, muchísimo. Poquito de Miguel Bosé. Nada más porque yo lo vi en vivo en ese tiempo, me acuerdo.
Que era lo que sonaba grueso en el radio y Sí. en los medios en Que general. por cierto, Siempre en domingo. un y eso. super show de Miguel Bosé, me acuerdo. O sea, un show de rock. O sea, aventaba sus baladas conocidas, pero realmente un show de rock. O sea, muy, muy padre. Bien fan de Bowie, ¿no? Sí, muy en esa onda tipo Bowie. Y esa parte nos fue muy bien, pero creo que ya después, cuando íbamos para arriba, lo que a veces sucede, o sea, ya la gente arriba no estaba poniendo bien con los temas del negocio, de las ganancias, que esto, que el otro, que bla, 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 bla. Entonces ya estaba la disquera por un lado jalando para un lado, por otro lado estos productores, Ricardo Ochoa, por otro lado estaba el maestro Eduardo Magallanes, por otro lado nosotros. Entonces ahí las cosas, creo que por cosas así, empezaron a tronar. Empezaron a tener visiones distintas dentro de la banda. Y luego también el mismo tema, se nos apoyaba lo suficiente en el radio, ni en la tele. Porque eran raras veces que íbamos a la tele. Pero sí fuimos. Eran pocas. Como que, ¿qué les tocó siempre en domingo y esas cosas? Siempre en domingo, el noticiero de Guillermo Ochoa en las mañanas. Fiebre del sábado por la noche con Fito Girón y Chela Braniff, que con Chela hicimos muy buena amistad. Pati Juárez, en paz descanse. Oye, ¿qué tal eres, Abraham, para registrar todas estas cosas? ¿Conservas videos o cosas así? Hay videos y no grabaciones eres muy de bueno? cassettes de la tele. Pero si eres como... Sí, mi familia tiene muchísimas ¿Sí? cosas, muchísimos. Tienen bastante de esos programas. Que lo han cuidado mucho, porque Sí. yo no he visto mucho Sí, de eso. pero sí hay. En los canales tienen récord de todo eso. Pues en los Copies. canales, pero luego no lo publican. En el canal 13 también íbamos mucho a que era la competencia, ¿no? Pues, Y Mevisión. antes de TV Azteca. Ok. Antes que fueran TV Azteca era el canal 13. ¿Te Tal, acuerdas? sí. Era la competencia de Televisa. Ajá. Era un canal pues, relativamente Sí. pequeño, ¿no? Eran pequeños. Estaban por allá por la UNAM, me acuerdo. Grupo Radio 1000. Nos Ajá. apoyaron muchísimo. De ellos me acuerdo, estaban en Insurgentes. Insurgentes Sur. Y bueno, así para no hacértelo muy largo, yo pienso que esa parte fue la que no caminó. Yo al ver esa caída, pues sí, yo tenía expectativas quizás muy altas de mí mismo, de las cosas que sucedieron aquí en México con la música y todo eso. ¿Por qué? Porque fui una persona muy exigente, ¿sabes? Ujú. Conmigo mismo. Y yo me daba cuenta que lo que traíamos estaba muy bien, íbamos para adelante. Sí, con mucha influencia de Police, mucha influencia del reggae, mucha influencia del otro y aquello. Pero estaba bien, estaba bien. Y ahí es cuando yo ya viene un parteaguas para mí, un antes y un después. Aparte, yo ya iba para los 20 años, 19, 20. ¿Ya te sentías viejo o qué, Abraham? No, pues sentía como que, oye, Se te está ¿cuándo? yendo. ¿Cuándo va a pasar algo de lo que tanto queremos, no? Tanto ver mucha gente y tanto ver la cartera llena y estar viajando, pero de neta, entrar a ligas mayores como debe de ser, ¿no? Yo creo que ahí nos hizo falta un buen manager. Sí. Alguien que se apoderara realmente del grupo y nos protegiera y nos cuidara y nos empujara. Ujú. Aparte de las otras personas, Sí. ¿sabes? O sea, aparte de que los de la disquera y que... O sea, sí, pero alguien así, nomás del grupo para afuera. Lo demás, ¿no? Exactamente. Lo que debe ser un buen manager, ¿no? De tu grupo. Y tú decidiste ahí Ahí en el salirte. 84 me salgo, dejo el grupo. Después de esos 2 discos y empecé mi vida en Estados Unidos. ¿Hubo algún tipo de resistencia por parte de tus hermanos o algo así que te intentaron convencerte o algo así? No, sí intentaron convencerme un poquito de que, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Espérate, y tranquilo, ¿no? Porque Ajá. sí fui como muy radical. De repente. Sí, de repente me entró algo que yo lo tenía guardado. Obviamente, no se me ocurrió un día antes. Ujú. Y yo veía todo eso, ¿no? Y dije, no, pues si quiero yo realmente hacer algo, tengo que hacer algo más. Y mi impulso fue salirme de Guadalajara, dejar la colonia, el grupo de hermanos, de amigos. Era como salir del huevo, ¿no? Ujú. Y cortar las cuerdas y empezar a crecer. Y eso fue, yo creo que lo que me jaló, pues, la edad, ¿no? Obviamente. El interés y unas ganas locas, un deseo loco de hacer algo en la música, como en aquellos tiempos decíamos, ¿no? Al irla a hacer en grande. Ajá. Y eso fue lo que a mí me decido y me voy de Guadalajara. Y empiezo en Los Ángeles. Pero Qué historia. ¿a quién tenías como enlace o qué? O sea, ¿qué pensabas? Teníamos ¿A dónde amigos. voy a llegar? Teníamos amigos en Los Ángeles que eran músicos ya.
Inclusive Ricardo Ochoa, ¿no? Él también vivía allá. Ah, ya, claro. ¿Y Entonces, platicabas con él de eso? sí, con eso hablamos mucho de ese tema. Tenemos mucha conexión, tenemos muchas cosas íntimas ahí, de muchas pláticas. Y ese era uno de los temas. Y yo, ya es cuando digo, bueno, pues ya. Con todas las ganas, ya sabes, ¿no? A la vez un poco también pues de salir. Era una persona que había vivido toda la vida en la misma colonia, misma casa, mismos amigos, el mismo grupo, el mismo círculo. Ujú. Y pues tenía que un día romperse y salir. Empiezo en Los Ángeles, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a ¿Qué es poco. lo primero que hiciste estando allá? Pues intentaba tocaba un poco, conocía a unos de un grupo, luego otros grupos, porque había infinidad de grupos donde tocar, con quién tocar. Y era muy fácil conectarte con la gente. Era todo más fácil, más rapidito, Ujú. todo en vivo. Así Sí, todo en, oye, conozco a un amigo de un amigo y rápido, se hacían los enlaces, ¿no? sí. Como era antes. Entonces esa parte la recuerdo así. Después pues vienen las partes fuertes, las partes humanas de que, oye, pues, ¿de qué vas a vivir, mano? ¿Hablas el idioma? ¿Qué onda? ¿No hablabas nada? No, no hablaba absolutamente nada de inglés tampoco. Lo cantaba, pero no hablaba. Entre otras cosas, tu legalidad para vivir en un país, ¿no? O sea, muchas cosas. Sí, vas de turista y vas y vienes, ¿no? Pero pues ya es distinto a quédate y trata de empezar a hacer una vida, ¿no? Sí. Y pues como escuchábamos toda la vida de que no, pues que vete acá y vete allá, como lo escuchábamos en aquel tiempo, pues era como que una cosa pues normal, ¿no? Ajá, muy fácil. Fácil, Pues, pues vale, vámonos. Y así sin mucho pensarlo lo hice y estuvo padre esa época. Después me vino ya otra época en Boston, donde sí, ahí sí ya me quedé muchos años. ¿en Los Ángeles estuviste poco? Poco, en Los Ángeles iba y venía, Ok, venía. Me la pasaba entre Guadalajara, entre Los Ángeles y México DF. ok. Así me la pasaba en ese tiempo, ¿Cómo cuántos años fue unos eso? 2 años. 2. Después ya logro como que sentar base, establecerme en Boston, un lugar que no conocía, que fue como mi casa, un lugar precioso, donde aprendí mucha música y vi a mucha gente que en mi vida me imaginé que los iba a ver en vivo, en lugares pequeñitos, Ajá. así, ¿no? Entonces, ahí me viene esa parte padrísima, ¿no? Donde aprendo el idioma, donde me quedo ya varios años y donde veo a gente, pues, Pat Metheny, ¿no? En un antro de este tamaño. No. Chick Corea, ¿no? Bill Evans, Yellow Jackets. To- Toda esa gente las vi, Alomar Hakim, Weather Report, o sea, mucha gente de No. esa, en ese nivel, a los Brecker Brothers, ¿no? Randy Brecker, su otro hermano, Michael Brecker, que ya se murieron, paz descansen. Toda esa gente, Jimmy Haslip, el bajista de Yellow Jackets, con su Ujú. banda. Luego conocí a Will Kennedy, el negrito, pataquero de los Yellow Jackets. Entonces empecé a conocer toda esa música y a toda la gente de Brasil, de lo que hablamos. Que pues aquí en México, ni idea, Sí, no, ni completo. idea. Y dije, canijo, que el Gilberto Gil, que Cayetano Veloso, sopas. Y empecé a enterarme de toda la onda de los 50s y 60s de Stan Getz, Ajá. que la chica de Ipanema y todo. Entonces, Gilberto. Y pues, toda esa gente que empezó a hacer las fusiones de ese jazz contemporáneo con samba y con nueva samba, con bossa y nueva bossa. A mí se me abre un libro musical, una historia nueva que no tenía nada que ver con el rock. Ujú. Igual de compleja y de ardua de entender y de ejecutar. Pero esa música ya era música más compleja, más fina, más delicada, que te requiere mayor capacidad musical, de Claro. entendimiento. Y empecé a entender la conversación musical, ¿no? De cosas sencillas, como por qué un tema de jazz, por qué primero se echa el solo el piano, luego el bajo, luego el guitarra o el sax, acaban, terminan, concluyen. Pues esa conversación musical que uno se ve, de esto se trata, ¿no? Hay un inicio, una intro, ¿no? Empieza la conversación del sax, luego regresarán al inicio, luego la conversación B del piano. Entonces, ese idioma musical, dije, canijo. Y viéndolos en vivo, escuchándolos, ¿no? Me apasioné locamente. Uno de los bateristas que más me gustó y me cambió también, Paul Huértico, de Brasil, Mm. americano, brasileño, con Pat Metheny y sus mejores discos. El primero era Danny Gottlieb, después entró Paul Huértico, que hizo casi 10 de los mejores de Pat Metheny. Y después él se fue con Larry Corriel. Ujú. Y después entró
no sé quién más, y hasta la fecha Antonio Sánchez, del DF, Claro. que es un monstruo de baterista, de los mejores del mundo. Es un poco menor que yo. También mega fan de Copeland de Police. Sí. Y de Boham de Zeppelin. Nunca he tenido el gusto de conocerlo y platicar con él, pero pues, nos conocemos. Y lo que he visto con Pat Metheny de él me fascina, me enloquece. Nieto de Ignacio López Tarso. Nieto de Ignacio López Tarso. Y lo que me encanta de este Antonio es que el tema, un parámetro nuevo en música, tocar todos los patrones musicales en percusión, pero tocados en batería. Ajá. Lo tocas en las tumbas, en la conga, en el quinto. Ahora, ¿cómo lo haces en la batería? Uh-huh. Reinterpretarlo, sí. Adaptarlo. Ritmos de percusión tocados en drum set. Claro, tan así que sí. el soundtrack de Birdman. Que hay una polémica grande porque no se ganó un Oscar porque no es música, porque es solo percusión. ¿Tú crees? Que todo el mundo ahí... Yo quiero ver que alguien toque eso. Claro. Nadie, solo un Bela Bartók. ¿Sabes? Sí. Gente de otros géneros de música, pero músicos que tocan de todo y escriben para películas y para obras, pero pues es otra cosa. Este cuate es baterista y lo interesante es que él pues, tiene su cerebro y su mente, aparte es ambidiestro. Ajá. ¿No? Y ahí en Boston sí que echaste raíces. Ahí Antonio nunca lo conocí en Boston, porque él estaba estudiando en esos años. Fíjate. Él estaba en Berkeley. No yo creo que cuando yo estuve en Boston, cuando me fui él llegó. Es un poco menor de edad que yo. Puede ser. Más o menos, porque sí sé que estudió en el MIT y en Berkeley, en Boston. ¿Y qué estuviste haciendo en ese tiempo? ¿Te pusiste a tocar? ¿Qué tocaba haciendo? Y tocaba. Teníamos un grupo, 3 amigos y yo, de rock. Ensayábamos casi todos los días como tarea. Y hacíamos puras cosas locales ahí, pero nunca pasamos de eso. ¿Qué hacía? Trabajar también tus trabajos normales para sobrevivir. Luego lo de la música. Yo creo que fue la época donde vio más conciertos, como te digo. Y fue otra vez la escuela, fue la segunda escuela, la de Davis. También vi a los grandes del rock, ahora sí de veras, ¿no? O sea, claro. Vi a un U2 en el 87 cuando andaban en su gira esa haciendo la película, ¿no? Rattle Home. Vi al David Bowie con Peter Frampton de invitado en la guitarra, porque el Frampton estaba muy caído, muy fuera de su tiempo, y ahí él lo rescató, David Bowie. Uh-huh. Sabes que fueron compañeros, ¿no? De escuela y todo. Claro. De chavillos en la primaria. Fíjate, qué compañeritos. El David Bowie le dijo al Frampton, tú regresas a hacer lo tuyo, güey. Tú eras un fregonazo con tus baladas, cabrón, con tu estilo, cabrón. O sea, regresa a eso. Y lo dice Frampton hoy por hoy. Dice, Bowie fue clave para mí de salir de sus años de crisis, que le fue rete mal. Los peores años de su vida, ¿no? Divorcio, tuvo un accidente, se rompió el brazo, duró 3 años sin tocar su guitarra. Él vino el decline, pues, llegó a los 40. Claro. Se llegan a los 40 y después de todo ese... Vendió millones de discos con ese Frampton Comes Alive en el 76. Él tenía 26 años, pues era un chavito. Sí, bien chavito. Tenía 4 discos antes de ese disco. Y antes de esos 4 tocaba con Humble Pie, con Steve Marriott, uh-huh. Que era un cuate muy difícil, muy problemático y muy celoso de él. El Frampton dice, este cuate era un... Hace poco yo vi una entrevista, no te sé la palabra, pues este cuate era un tal por cual. El Frampton, decir? Un vato muy tímido, muy buena onda. Y hasta que un día dijo, pues yo por aquí ya no. Claro. Hago mi rollo y el resto es historia, ¿no? Si llegaste hasta este punto del video, seguramente encuentras Artefacto entretenido o por lo menos interesante. Así que te invito encarecidamente a que piques el botón de suscribirse. Es increíble la cantidad de gente que ve este podcast y no está suscrito. Es gratis, siempre lo va a hacer y me apoyas tremendamente para tener cada vez mejores invitados en el podcast. Muchas gracias por estar acá y si encuentras Artefacto interesante, por favor, suscríbete. La época de Boston, los años de Boston, ¿también te llevaron a casarte y todo el rollo? No, fíjate que ahí tuve mi primer hijo. No me casé. Pero tuviste tu primer hijo. Que por cierto hace poco me hizo abuelo. No manches, ¿cuántos años tiene tu hijo? 36. ¿Él vive allá? Vive allá, nació en Boston, vive allá. Él está en el ejército de Estados Unidos. ¡Órale! Ya es mayor, va a ser pronto mayor. Ajá. Ya ha tenido sus buenos rangos, nos ha ido escalando. Una carrera de 20 años. ¡Qué chingón! Ya lleva como 13 años, le quedan como 7. Ahora en diciembre me hizo abuelo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te sientes de abuelo? Súper bien. Padrísimo, se siente increíble. Increíble. Porque tengo mis otros 2 hijos con la ex esposa con la que un día me casé. Ajá.
que tuve mis 2 hijos que hasta la fecha nacieron y viven en Seattle. Allá están, ¿no? Mi hijo y mi hija. Ajá. Mi hija, la menor, tiene 21 años, mi hijo tiene 25. ¿Esos no te han hecho abuelo? No me han hecho abuelo, ellos viven allá en Seattle. Eres una vez No me abuelo. nacieron, una vez nada más. Oye, en estos tiempos de Boston que dices que te quedaste muchos, ¿cuántos para ser precisos? Unos 3 años, 3. Ah, pues no por son ahí. tantos. por ahí unos 3. 85. 6, 87, 88 y llegué en el 89 aquí. Te regresaste acá. Sí, a Y- Guadalajara. A Guadalajara otra vez. Cuando regresaste aquí, tu ex banda ya no existía. Ya no era Sombrero Verde. No, eran Maná y como al año que yo llegué fue cuando tuvieron su buen golpe. Se fueron para arriba, porque cuando yo llegué todavía no. Ujú. Vivíamos Y en la no- y misma no era, casa. y no era un poco como decir, güey, les dije, yo ya fui y vine y siguen ustedes en lo mismo. Fíjate, o sea, yo me salgo en el 84, 85. Alex entra de volada, los meses lo encontraron en el DF porque Alex vivía en Miami, se cambia a vivir al DF con su mamá, en el DF lo encuentran, se hace la audición, se queda en el grupo, o sea, embonó perfecto. Ujú. Lo que yo dejaba, él le embonó perfecto, un poco menor que yo. Entonces, bueno, pues sí, mi carnal Ulises y Fer pues eran como sus hermanos mayores, ¿no? Ellos lo terminaron de educar, Sí, digamos, ¿no? Porque entró como a los 15. En lo ¿no? musical, él tenía unos 16, yo 19. No, Nos pues llevamos sí como está- 3 años. Estaban morrillos, sí. Morrillo los dos, ¿no? Pero un poco más morro que yo. Y bien bueno, el Alex llegó y traía una, me acuerdo que tenía una batería, una Tama negra, modelo Swing Star, que sonaba increíble, que creo que hace poco la reconcilió de a quien se la vendió. No. Sí, una Tama hermosa que ahí la tocamos los dos padrísimo. Y de esa parte me acuerdo muy bien. Yo me voy, regreso a los 3 años y algo. Era como el 89. Ellos estaban haciendo su segundo disco de Maná. Estaban en esa lucha. Pasó como un año porque Alex y yo vivíamos en la misma casa, en el mismo cuarto. Ahí en la casa que tú conociste. Y no sé, pasaré un año, un poco de más de un año cuando ellos empiezan a salir. O sea, empiezan a salir, se van para arriba. Y sí, recuerdo que en cosa de meses, de veras en cosa de meses, de estar donde habían estado casi siempre, les tronó la burbuja a un nivel nacional y luego ya internacional. Pero en cosa de meses. Wow. Y ya te Con- tocó a ti vivirlo en Con tiempo real. Rayando el Sol, con esa canción, Claro. la segunda versión que hicieron, segunda mezcla en el segundo disco. Ujú. Porque ya la habían hecho y no quedó bien. Entonces la rehicieron. Órale. Oye, y entonces Alex vivía en tu casa. ¿Sí? Entonces, cero hard feelings. No, para nada. Para nada. No fue una cosa Él así creció como... en mi casa, pues, era como un hermano menor, ¿sabes? Ujú. Y sobre todo para Ulises y Fer, pues yo dejé ese lugar, pues Alex lo suplió. Sí. Fue el nuevo seguía- hermanito, ¿no? Seguía siendo el Digamos, morrito. el morrito. Qué loco. Y Alex bien puesto y bien seguro de él, muy chido el Alex. Ya tocaba muy chidos, de chavito también le Sí, pegaba claro. machín y todo, o sea, muy padre. ¿Cómo viviste tú eso? ¿Cómo fue la sensación de orgullo por tus hermanos, pero también de una cosa de chingado? Yo pude haber estado ahí. Sí. Mira, te voy a decir, cuando yo llego de Boston, yo llegué hecho ya un monstruo. Ujú. Yo ya venía tocando súper carajo. Y había mucha gente aquí en Guadalajara que se había dedicado a hablar mal de mí. Porque saben que pues, sí, tuve mis tiempos de conocer, ¿no? Y de ser humano. Y que también tuve que hacer mis cositas, ¿no? Como todo el mundo las hace. Claro. Pero mis cositas entre comillas, porque realmente eran cosas que la mayoría de músicos hacen. Entonces, yo llegué aquí a Guadalajara y pues llegué así y pues solita las cosas le fueron callando la boca a medio mundo. Yo empecé a tocar por todos lados y más tocando stand-up, pues ya había visto al Dave Weckl, ya había visto al Vinny Colaiuta, ya había visto al Paul Huértico, o sea, a unos mega bateristas. Empezaba a conocer a Simon Phillips porque lo vi con Tears for Fears. Wow. Dije, sopas, ¿quién es este cuate? Y me acordé que lo había visto tocando con Pete Townshend from The Who, de los Who, en su primer disco de Face to Face, que hizo de solista en el 80. Y yo me acuerdo que había un chavito de pelo chino, chaparrito, con una tama de doble bombo, y que no se veía de la fila de toms que traía de platillos. Sí. Y ya supe quién era, que había participado en el disco de Nazareth, el Hair of the Dog, el pelo del perro, Ajá. que venía a tocar con Jeff Beck, pero The Who fue quien los padrinaron, Pete Townshend, ¿no? Él fue el que lo apadrinó. Ujú. Y con él, pues ya,
ya sabes, su carrera de Simon, ¿no? Claro. Es un poco mayor que yo, tiene como 65. Ajá. Tengo unos 4 o 5 años mayor que yo, no más. Es camarada, yo he interactuado con él personalmente, somos buenos cuates. No somos grandes amigos, pero tenemos contacto directo. Órale. Teléfonos y correos y todo. Y de repente el cuate, oye, voy a Japón a tocar con... Así. Yo le escribo e inmediatamente me contesta. Es un tipazo, una super persona. Yo me la pasé un día corriendo go-karts con él. Órale. Es corredor de autos. Qué locochón. Vino a tocar aquí a Guadalajara con Toto. Uh-huh. Duró 20 años de baterista de Toto. Acá lo viste. Aquí lo conozco en persona. Un vato de Brasil, un manager de Brasil que nos llevó a tocar a Egipto alguna vez. Él me diciendo, oye, pues voy por un baterista y al aeropuerto, viene con su manager. Es de Inglaterra. ¿Cómo se llama? Se llama Simon Phillips. Yo te acompaño por él. Ocupaban un traductor. Entonces, este cuate de Brasil, yo y el Simon atrás con su manager, un señor inglés. Pero ellos venían en su avión, ¿eh? No venía con Toto. Él venía aparte. Aparte. Sí. Y ya tú ya te traías el inglés chingón. Sí. A punta de chingadazo. Y entonces ahí nos la veníamos curando y hablando y hablando. Y lo primero que me dice el Simon, oye, nomás sí, por favor, ahorita que íbamos a una escuela, a unas entrevistas, que no se les ocurra tener una batería y que hay un palomazo. O sea, fue lo primero que me dijo. Me choca ese tipo de cosas. Que ni se les ocurra. No, no es por sangrón, es que hay que ubicarlo, ¿sabes? Claro. O sea, dijo, sí, entrevista, sí, platicamos, sí, unos autógrafos, qué buena onda, la gente que me conoce, los que no, pues chido conocernos, aquí está mi discografía, con quién he tocado, pum, 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 vámonos. Y agarramos muy buena onda. Y ese día después ya fuimos al hotel, ya lo recogí como a media mañana y nos la pasamos todo el día corriendo en los go-karts. Y ella me dijo, no, pues yo en mi casa allá en Inglaterra tengo un track de Fórmula 1 y me la paso corriendo con el Cassie Powell en paz descanse, con David Gilmour, con no sé quién y no sé quién, y, o sea, con todos los rockeros que los que les late la velocidad y tienen carros, ¿no? Dragsters y todo eso. Claro, no manches. Entonces el Simon le dije, no, pues no te voy a ganar, estás grueso. Ajá. Un excelente chofer, bárbaro, cabrón. No lo pude rebasar nunca. Qué loco, no lo sabía. Buenísimo el Simon. Entonces, así lo conozco, así empieza nuestra buena amistad. Chingón. Y luego ya, con el tiempo ya, yo viví en Los Ángeles, allá lo vi varias veces. Él vivía en África y se divorció. Okay. Y ya vive en Los Ángeles, vivió en Los Ángeles muchísimo tiempo, entre Inglaterra y Los Ángeles. Y ya ves que estuvo con Steve Lukather, como poco más de 20 años. Uh-huh. Y hace no mucho tiempo, pues ya, tuvo que dejar Toto. Y está muy bien, sigue muy activo. No sé exactamente hoy por hoy qué esté haciendo, pero sigue muy activo. Yo me doy cuenta en el Face, pone cosas constantemente. Fíjate, Luis está haciendo muchas sesiones de esas de estudio, en un estudio para 30 gentes. Se pone a tocar con, no sé, un super bajero y un guitarrista, un tecladero y él. Hacen sesiones de estudio, no sé si las has visto. Muy fregón. No he visto así nada. Así para 30 gentes, 40 gentes así en el estudio de grabación. No, pues ahí adentro los ponen 2, 3 sofás y ya. Una chulada. Y el que cupo. Y así en vivo las sesiones, man. Es lo que ahorita está haciendo. Perrísimo. Y pues son sesiones clínicas, no sé, enseñanza, y habla de todo el cuate, ¿no? O sea, es un cuate que está muy clavado en lo del audio. Es un excelente ingeniero de sonido. Pues él también mezcló varios de Toto. Oye, wow, ya nos fuimos hablando de Simon Phillips. El sonido también es otra cosa que le apasiona tremendo. Pero bueno, fue otro de los grandes que también hasta hoy por hoy es buen cuate, tenemos buena relación. Y fue otro de los que, para mí, uno de los top de ahorita. Totalmente. Y en ese tiempo, ya de regreso acá en Guadalajara, que empieza Maná a reventar, ¿tú dónde te fuiste a tocar? ¿Con quién Yo te me fuiste? meto a las clínicas. Alex y a mí nos firman Paiste y Remo. Vienen los cuates de Paiste de Suiza. A la par. Y empezaron a buscar bateristas aquí en Latinoamérica para empezarse a promocionar y en otro nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces me firman a mí, firman a Alex. Yo fui el primer baterista mexicano que endorsa Paiste Cymbals. Uh-huh. Era el 90, 91. Y ahí nos entraron de las clínicas con Remo, los productos Remo, productos Paiste. Y hacíamos clínicas por toda la República con
Casas Wagner y con Casa Lemus. Ok, Y con Casas Bergkamp en el DF. claro. Y te Como dedicaste, los tres vendían remo y vendían paiste, pues con los tres. te dedicaste mucho a girar Sí, haciendo andamos clínicas. giras de clínicas. Alex yéndose para arriba con Maná, haciendo clínicas, yo haciendo clínicas y empecé con lo de las clases. Empiezo a enseñar. A ver, cuéntame, ¿cómo Empiezo. fue ese asunto de las clases? Pues ahí es cuando yo me paro y digo, oye, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué me late hacer? Pues empezar en la enseñanza. Y aprendí a enseñar. Claro, que no es poca cosa. No, una pedagogía empírica y teórica, Ujú. pero muy lógica, y lo logré. Un poco como lo que a ti te hubiera gustado, Enseñé de la manera que yo aprendí. escuchando. Y ahorré tiempo porque para mí fue años y años, ¿no? Ese proceso, Ujú. por situaciones obvias del tiempo. Hoy por hoy, o como lo empecé a hacer, es agarrar gente principiante, que es lo que más me gusta, que tomaran lo más básico y lo más elemental conmigo. Que después se vayan a donde quieran estudiar. Ya cuando pasen ese nivel, ¿no? Por lo menos de ser un músico lírico. Ajá. Y sí enseñar nada más solfeo y punto. El valor de las notas en tu tarolita o tu tambor y para de contar. Ujú. Que es nomás, es todo lo que tienes que saber para la batería. Solo solfeo. ¿Y dónde lo empezaste a hacer? ¿En tu casa? Sí, pues que el solfeo lo aprendes tú solo, tú sabes, es muy sencillo. Claro, pero, No tiene bronca. pero tus clases. En la casa, en el mismo estudio que viste. Ajá. Me acondicioné un cuarto, puse ahí 2 baterías y empecé con el tema de la enseñanza. Y muy padre porque pues es básicamente lo mismo que hoy por hoy estoy a punto de hacer, ¿no? O sea, ¿qué enseñaba? Lo más elemental para ser un buen baterista. Cuidados para un baterista, ¿no? De los oídos, tu cuerpo, tu columna vertebral, tu cadera, porque ya viste cómo está Phil Collins, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y otros tantos. Vienen los problemas musculoesqueléticos. Te voy a decir, el instrumento en sí de la batería es un instrumento nuevo. Digo, de los finales de 800 ahorita. Ujú. Es una actividad nueva. Y te acabas el lumbar, y te acabas el esqueleto, y te acabas las coyunturas de tu tobillo, de tu rodilla, de tu cadera. De tanto uso. Entonces, los cuidados en un baterista es un concepto nuevo. Yo tengo muy dañado mi esqueleto. Es lo que estoy a punto de enseñar. O sea, música, que son clases de batería. Bienestar, que es el cuidado de tu persona, de todo lo que hemos hablado precisamente, para que seas un buen baterista y estés fuerte, que tengas todo el mundo se truena los oídos. 2, 3 años de tocar y ya están sordos. Sí. Cuidarte tus oídos, lo que hablamos, aprender a tener contacto visual mientras estás tocando. Hoy yo no sé qué le sucede a la gente que no lo tiene, pero en mi época era todos vivarachos, todos. Digo, en una sinfónica sí era, punto, Claro. y son 120 cuates. Sí. Y todos en contacto visual. Eso, y lo del audio, que soy un apasionado del audio. Me encanta que suene bien una batería. Ujú. Y ahí es toda una ciencia y todo un universo. Sí, el anda del sonido. para empezar, la afinación, los materiales, tal, ¿no? Y luego Los el procesos, proceso. ¿no? De los micros y todos. Y eres son muy las fan. bocinas, ¿no? Eres muy fan de estarte grabando. Y eso digo, la vez Sí. que fui, sí vi que tienes tus fierros Sí. ahí Sí. y Sí, ya ves que tenía microfoneas. pistas. Ajá. Pistas originales que yo agarro, que Barracuda de Heart, ¿no? Que Abacab de Genesis. Ah, bueno, he conseguido mis pistas originales sin batería. Entonces, yo me pongo a ensayarlas y a darle hasta que suene idéntica a la Que canción. está cabrón Que ese a mí pedo. me encanta. Y está cabrón ese pedo que haces, porque yo te vi cuando lo hiciste sin click track. No, pues ya no. No, ya mi click track es la música, la canción en sí, Ajá. ¿no? Tú estás escuchando la guitarra, estás Sí. subiendo el bajo, hasta Sí, la misma todo voz. súper bien. Si una nanacruza entra la voz, ahí Sí. estás Entonces, escuchando. como yo soy fan y me apasiona tanto, pues me las aprendo idénticas. Ya que están idénticas, luego ya yo me doy el lujo de, hay unas pequeñas variantes, una cosita que se me ocurrió, pero siempre respeto mucho. No, Ujú. no me gusta cambiarles nada. A menos que sea algo de veras interesante y que valga la pena. Si no, ni le muevas. Ujú. Es difícil superar una canción original, ¿eh? No, claro. Pero sí se puede. No. Nomás tienes que llegar ahí para que le des el saltito para Pero- arriba. ¿no? pero primero llegar tienes ahí. que llegar. Y otra es lo que hablamos. Entonces, ese tema. Y así, o sea, una vez más, ahora con las clases. Una gran parte que yo considero que está muy apagada y la gente no la tiene en cuenta en las escuelas de música es que los músicos, y especialmente la batería, nos empuja mucho el lado de una fantasía que existe. ¿Qué es esa fantasía? En sí tu instrumento, que se escuche y se vea, Ajá. tal como es. Que tú te veas y te escuches y te sientas como eres tu persona conectada con ese instrumento.
que digas, sí me veo bien, ya me veo como esos que yo admiraba, ¿no? Por ahí voy. Y después, lo que hablamos, ¿no? Que realmente tengas la coherencia y el sentido, la función, oído, cerebro, ¿sabes? Con tu cosa natural más la cosa técnica. Se ocupan las dos de ley. Y una tercera que es la que ya ahí en combinación sale. Que ya no sabes ni de dónde, pero salen esos destellos de cosas muy interesantes. ¿Que esa tercera es algo metafísico? Yo creo que sí. Pues es que ya, a ver, la ejecución, ¿no? El sonido. Ya después viene ya la otra magia, ¿no? Lo han intentado nombrar a lo largo de la historia, ¿no? El mojo. El mojo. O sea, la musa, ¿no? Las musas, sí, ¿no? Que todos le ponen música, ¿no? Las musas. Ahora, aquí suceden cosas porque sí. Sí es verdad que sí. Que la música tiene muchísimo poder. Es algo muy poderoso, muy fuerte en los seres humanos. O el sonido, digamos. Los sonidos, ¿no? Que es el inicio de la música. Los sonidos. Entonces, yo ahí también estoy muy clavado en esa parte porque un sonido te puede cambiar toda la cosa. Sí. Un sonidito. Un sonidito te puede cambiar todo, tanto en bien, tanto en mal, no sé. Pero sí, esas son las tres partes que yo estoy a punto de retomar otra vez, porque hablamos de ese tema, ¿no? Que pronto voy a hacer otra vez, abrir un taller, que es el taller de música, el taller de batería, donde voy a enseñar todo lo del bienestar para un baterista, donde voy a enseñar la música para un baterista, que es cómo te haces un buen baterista desde el inicio hasta cierto punto. Y después, lo del audio. Esas tres cosas que son muy importantes, tanto para grabar, para tocar en vivo, que son dos mundos distintos, pero totalmente. Muy padres, son padres. ¿Grabas actualmente? Sí. ¿En tu casa? En la casa. ¿En qué grabas? A ver, cuéntame. Pues tengo una Fostex de 16 canales, por ejemplo. Tengo un DVD y con esas cosas grabo todo. ¿Y qué estás grabando constantemente? ¿Experimentas? Pistas y cosas mías. Pistas de canciones de tracks. Y cosas tuyas. ¿Grabaste un disco? ¿Calleros? Calleros, ese. O sea, lo recuerdo, que debió haber sido en los 90s. Finales de 90. Tantito antes de que me fuera a vivir a Seattle, como 99, 2000. Ok, y cuéntame de ese disco, ¿cómo va? ¿Cuál es la...? Padrísimo, nomás que no se hizo mucho porque me voy de aquí. Claro. Lo hicimos, que duré un año, menos de un año. Ya venía mi primer hijo en camino y yo con mi ex esposa teníamos la visión, medio el plan de ir a vivir a Seattle, porque pues su familia también estaba allá. Y no se hizo mucho con ese disco por eso, la verdad. Pero padrísimo ese disco porque hasta la fecha lo escucho y ahí está. Todavía sí te sientes orgulloso sí, de él. Ahí está, sí está muy padre está. Yo lo escucho y me gusta. ¿Cómo fue el proceso de la composición, de la producción? Sabes que ahí fue una cosa donde yo sí me di como que el lujo y la chance de hacer casi todo. Ok. Canciones, producirlas, ejecutarlas y a ver qué más. O sea, ¿dónde lo grabaste? Métete en todo. ¿Acá en Guadalajara? Lo grabamos aquí en Guadalajara en una casa, en la casa de Javier Sánchez. Él era el dueño de las tiendas de Mr. CD. No sé si lo ubicas. Sí. Con Javier y con Ulises, mi hermano. Ellos dos fueron los productores de ese disco. Ahí lo hicimos en su casa. Después lo mezclamos en Estados Unidos, lo masterizamos en Estados Unidos, en Los Ángeles. E hicimos la producción independiente. Y ahí están, por ahí andan esos discos por todos lados. Hicimos un buen tiraje y todavía yo me los encuentro. Hay gente que lo tiene y yo he comprado discos mismos a gente que, oye, tengo 2 cajitas, véndemelos. Para tenerlos Para ahí. tenerlos. Sí, es un tiraje que ya no se ha vuelto a hacer. O sea, existen los masters y todo eso, pero ya no se ha vuelto a imprimir. ¿No lo tienes en plataformas? Tengo los formatos, tengo los masters. Ya. Pero no lo tienes, no está en Spotify ahorita, si yo lo quiero buscar, ¿no? Sí está en Spotify. ¿Sí? Sí. ¿Tú lo subiste? No. No, es otro tema que traigo tremendo. No me digas. El otro tema de las clases de música es poner vivos a los músicos. Music business. En todo ese tema. Si eres compositor de letras o de música, o te gusta producir música, es las otras cosas también. Claro, hay que ponerle atención porque se da muchísimo eso. Pues tú lo que has hecho, ¿no? Aquí con tu canal, ¿no? Digo, antes no existía esto. No. Hoy ya existe, pues, otra nueva manera de estar en la música, ¿no? Claro. Importantísima. De hecho, a mí me hace falta tener un canal como el tuyo, ¿no? Y sería interesantísimo todas estas cosas que me platicas, que estuvieras poniendo tips. De hecho, es uno de mis planes también, Buenísimo. Te lo digo. O sea, dentro de esta nueva faceta, de este taller de batería, vendrá mi buen canal.
claro. Porque así como lo que hemos platicado, pues hay mucha gente que a través del tiempo, y para mí todo eso vale muchísimo, porque es recolectar otra vez, pues lo que a mí me pertenece nada más, ¿sabes? Ujú. Es todo. Claro. De ese inicio hasta hoy por hoy, no me pertenece nada de un Maná, no me pertenece nada de un Rostros Ocultos, pero yo fui iniciador de esas dos bandas, con dos nombres, ¿no? Con Rostros Ocultos. Éramos ¿En, Montana. en qué época fue eso? Montana. ¿Ya te había salido? Montana. Ajá. Y nos firmó... Pero ya te había salido de Sombrero Verde. ¿Fue cuando regresaste? Sí, cuando... estaba entre Estados Unidos y México, fue cuando nos pasa eso. Y nos firmó también Televisa, y nos fuimos para arriba con ese disco de Montana, ese primer disco. Con que hasta Arturo. la fecha Rostros Ocultos siguen tocando, pues unas 4 canciones de ese disco. Tuyas. Hay 4 mías. ¿Qué La es? primera ofensa, quisiera que estuvieras aquí, y otra que se llama Dime que sí, y otra más. Pues oye, hoy quisiera que estuvieras aquí, es un himno todavía. Es mía ese tema. ¿Y esa no, pero entonces esa no recibes nada? Es claro, sí, pues regalías. Sí recibes. Pagos, claro, sí. Ah, bueno. Hay bueno. como 30 versiones de esa canción. Sí, ya sé. Una con, creo que Alejandra Guzmán. Exacto. Sí, o sea, pues, hay que estar Aprendí. atentos a ese tema. Yo lo descuidé por mucho tiempo. ¿Y ese tema lo aprendiste a la mala? Lo aprendí a la mala, por descuidado. Ujú. Cuando te empiezan a robar y a tomar lo que no les pertenece, ahí tienes que echar ojo. Y a muchos les pasa, y es simplemente en descuido. Ujú, claro, por No supuesto. poner atención. Tú quieres tocar y ya. Es que los músicos queremos tocar y ya. A mí, y lo hablo con todo el mundo, hasta hoy, a mis 60 años, la actividad y el oficio y la actividad que más me gusta en la vida, la que más es tocar en vivo. Más que componer, más que grabar, más que dar clases. Porque fue lo primero que aprendí en esto, ¿no? Exacto. Y desde niño lo pesqué y siempre me gustó mucho. Y tuvo su precio y su rato de que no fue así, pero las cosas van cambiando y las vas manejando. Y para mí ahorita todo eso tiene un gran valor y es nada más lo que yo quiero repartir, compartir, para que se ahorren y se faciliten el camino de muchos errores que yo cometí, por ejemplo. Sí. No cometas esto, vete por aquí, vete por acá, ¿sabes? Y es invaluable eso, ¿eh? No es cualquier cosa. O sea, el No. hecho de ahorrarte ciertos años, de verdad, a veces, pues la chaviza no lo valora tanto, pero Ujú. un consejo, una cosa, una visión distinta Ujú. de alguien que ha pasado por todo eso, güey, te Sí. puede ahorrar en serio mucho tiempo, muchas broncas, Sí. mucha bilis. Es lo que yo les he dicho y lo dije y se los voy a decir a los papás, las mamás de los chavos que me traigan. Porque sí, me voy a enfocar mucho en beginners, Ujú. principiantes. Si alguna persona de medio vuelo o avanzado quiere venir conmigo, adelante. Si no tienen nada que aprender conmigo de lo que hablamos, pues a otro lugar. ¿sabes? Claro, claro. Pero hay suficiente. No, Aquí yo conmigo creo hay que sí. mucho, o sea, Sí, hay mucho. Porque justo fíjate, hace Hay rato mucho. también fuera de cámaras platicábamos de esta cosa que a veces la música es muy importante para ser un músico, Ujú. lo es. Sí. Pero hay otras, disciplina, Sí. profesionalismo. Tienes que hacerte de un callo muy grueso y que todo se te resbale. Ujú. Eso me ha costado mucho trabajo. ¿Cuántos músicos has visto a tu alrededor fracasar O que dicen bye bye. Ajá. Yo no pude aquí. Muchísimos, la mayoría. por no saberse disciplinar, ¿no? Y es también cierta disciplina, pero, pero tiene que ver mucho con el trabajo, no nada más con el talento. Sí. Pasó mucho el caso que veíamos en los días de Sombrero Verde. Vas creciendo, van creciendo los amigos, la familia. Empieza el casadero de gente. Sí. O sea, ¿y qué onda con ese tema antes aquí, no? No, pues no, esperen, o sea, primero lo de nosotros, ¿no? Pues creamos nuestra banda de amigos y nuestro grupo, ¿no? Y te das cuenta que empiezan las separaciones, ¿no? Ah, pues tu grupo, pues bye bye la novia. Ajá. Yo O en al revés. particular te voy a decir, siempre fui muy seguro de lo que yo quise. Y todas mis parejas, desde yo tengo el primer recuerdo de mi primera novia hasta hoy por hoy, siempre me he forjado yo la manera de tener novias y compañeras que me apoyen en lo que yo hago Ujú. y que crean en lo que yo hago. Por si no es imposible. Claro. Y nunca he tenido una pareja que me diga, ay, yo o la música, yo o o tu grupo, yo o vete por allá de viaje a Porque tocar. dice, no me digas eso porque vas a perder. Sí, pues sí, o sea, vamos a perder. Sí. Vamos a perder, yo como te digo, vengo de una familia de un papá y de una mamá que los vi juntos toda la vida.
En mi casa no existían los divorcios. No. Ni tampoco con mis hermanos ni mis hermanas mayores. Que cuando yo era un niño, pues ya hijos de mis hermanas y hermanos mayores ya eran casi de mi edad, ¿me explico? Claro. O sea, yo tus era sobrinos. tío, yo tenía 5 o 6 años, me decían, ¿eres tío? Y yo, como que no entendía, ¿cómo que tío? Pues ¿de quién? ¿No? O sea, tienes sobrinos ahora de tu edad. Casi de mi edad, ¿me explico? Sí, poquito más jóvenes. Mis papás eran como mis abuelos. Mis hermanos y hermanas mayores eran como la camada de mis papás, Ujú, con mis amigos en comparativo, ¿no? claro. Entonces, yo crecí en brazos de todos mis hermanos y hermanas. Mi mamá estaba muy cansada y muy mayor y mi papá también. Entonces yo me la pasé de rol. Entraron al quite las hermanas, sobre Sí. todo. O sea, Mis mamás fueron mis hermanas mayores, mis papás mis hermanos mayores. Ay, pues qué bendición, te tocaron muchos. El que se ha sido nuestro papá de siempre, así, y lo debo decir, es Ulises, mi carnal. Ajá. Fue el manager siempre del grupo, fue el mero bueno para los business, fue el cuate que tenía el estado zen, como se dice hoy en día, Ulises. Yo era un hiperactivo, un acelerado, un prendido, emotivo y pasionero, era un así siempre, ¿no? Juan, mi carnal, nada. Y Ulises como que tenía de los dos. Ajá. Ulises siempre fue un excelente con los business, con todo tipo de personas. Esa es su habilidad de Ulises, por eso fue tan buen manager. Claro. Y gran éxito que ha tenido Maná, pues se lo deben a Ulises, mi hermano. Porque Ulises muchos años. fue el gerente y manager y el vendedor del grupo. Pues, ¿qué más quieres? Claro. No más. ¿Y tu relación ahora con Ulises, con sus hermanos en Súper general, bien. cómo es? Siempre ha estado súper bien. Con Juanito y con Ulises siempre bien. A los otros casi no los veo, a Fer o a Alex casi no nos vemos, pero por ejemplo, hace como unos 4 o 5 años una vez hicimos una reunión, nos juntamos todos, Sombrero Verde y Maná, estuvimos en Zapopan en un restaurante, y nos quedamos hasta las 6 de la mañana, echamos nuestras chelitas. Qué chingón. Chelitas, tequila, Es- chelitas, tequila, chelitas. Fue los días que yo vi a Fer y a Alex. Después, que te gusta, hace como 3 años vinieron a tocar aquí a Guadalajara, los fui a ver también, pero nomás fui al concierto por gusto, no por ir al Ujú. concierto. Y ya, pero no tenemos mucha relación realmente, pero hay muy buena onda, hay mucho cariño y yo siempre a veces escucho y la gente me dice lo que hablan ellos en sus entrevistas de esto que estamos hablando, que Sombrero Verde, que Green Hat y pues una época muy padre. Yo creo que ellos también tienen un sabor muy muy chido. Sí, Sí, lo te digo val- una cosa, éramos malísimos, no teníamos dinero, no podíamos hacer mucho, pero cómo nos divertíamos, cabrón. Pues es lo importante. Es lo padre de ser una bola de chavos en una misma bola. Claro. Qué poco, híjole, creo que se ha perdido mucho eso, ¿no? Pues así empezaban antes los grupos de rock, ¿sabes? Exacto. Tú lees la historia Era la de todos los grupos, palomilla. Eran la palomilla, eran amigos. No fue de que músicos no. Sí ha habido casos, pero la mayoría no. Eran palomilla, eran banda, eran amigos, eran cuates. Ujú. YouTube así empieza, tú has visto, ¿no? Sí, claro, Eran totalmente. cuates, empezaron Amigos en la de cocina del Larry Mullen, del baterista, y Eli Bono. claro, claro, En la totalmente. cocina, güey. ya sabes. Fíjate, Abraham, yo te voy a contar cuál fue la primera vez que yo te vi en vivo. Perdón, yo sabía de tu existencia porque la historia de la música, como sabía de Javis y como sabía Sabías de... que éramos de unos de Guadalajara, Ajá, ¿eh? por supuesto. Y era el año tal vez 91 o 92, puede ser. Por ahí, inicio de los 90s. E iba a estar Maná en el tiempo de donde jugaran los niños en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Y la banda abridora iba a ser el original grupo Sombrero Verde. Lo anunciaban en Sonido 103. Y yo dije, ¿qué? ¿Me va a tocar ver a Sombrero Verde? Ok. O sea, porque ya había pasado algunos años, ¿no? Y no me había tocado, estaba muy chavo. Sí, estabas chavo. Entonces, efectivamente, abrió Sombrero Verde, estabas tú, estaba Gustavo Orozco, estaba Fer y tu hermano Ulises, que era el manager, ahí se colgó la guitarra. Exactamente, en la Plaza de Toros Nuevo En la Progreso. Plaza Todo Nuevo Progreso. Y ahí los escuché con Long Time, con Profesor y todo. Me hice fan. Es muy que hacía raro. mucho calor, ¿te acuerdas? Había luna llena, era abril. No recuerdo. Era abril como del 90 y algo. ¿no? Qué buena memoria tienes. Era abril del 93, 94, por ahí. ¿Sí? Por ahí. Me acuerdo bien de ese concierto. Ese concierto- Llenísima la plaza. Sí, sí. Llenísima. Y ese concierto fue un detonante Para ti. para dedicarme realmente a... O O sea, sea, te conectó con la música. Yo quiero hacer ese pedo. Quieres Yo quiero hacer ese pedo que están haciendo, tocar en vivo. tocar en vivo y lo están haciendo. Y ahí fue la primera vez que te vi. Después te vi algunas otras veces con tu proyecto solista y en otras muchas bandas. Pero en ese tiempo sí recuerdo haber tenido o sea, lo valoré mucho haber podido tener la oportunidad. No sé qué tanto lo hicieron Qué buena onda. solamente por cerrar un ciclo o algo, Qué pero chido. estuvo muy chingón. Creo que mucha gente lo valoramos mucho. Ver como el inicio en ese momento cuando ya estaban despegando muy cabrón. Porque realmente en Maná pues estaba Vampiro, Iván, eran
ya El otra vampiro, gente. Iván, sí, otra gente. que- Iban como, ya habían iban ya. No, pues ya llenando la plaza, era ya. Ya habían llenado la Ya plaza. iban. Pero le dieron cohetes, como esta remember, ¿no? participación de un remember, ¿no? Lo que Estuvo- fue antes, ahora, Ajá, sí. estuvo chingón. Supongo que te la gozaste mucho. Sí. O sea, ¿te acuerdas de que hasta hacía Sí, sí, calor? sí, había un calor brutal, me acuerdo. Tengo unas 6, 7 canciones. No tocamos mucho, me acuerdo. No, Unas pues como banda abridora, tal abridor, cual. unos 40 minutos, ¿no? Por ahí tocaríamos. Puede ser, pero lo curioso es que el cantante, pues, es el mismo de la mismo, banda. O sea, estuvo interesante. Entonces estuvo ¿no? cabrón, porque lo tomaron todo como banda abridora, a pesar de que el cantante, Sí, o pues, sea, era y igual. fue Sombro Verde quien abrió y luego sigue Maná. Y luego sí, Maná, sí. Qué Oye, loco. qué buena onda que fue ese concierto, Ger. Sí, me acuerdo Qué mucho. padre eso que me dices, esas inyecciones de esos momentos. Sí, es que hay momentos que dices, esto es lo mío. Sí. Y nunca vuelve a cambiar. Sí, y O qué importante cuando tú estás tocando, porque ese día traías tus broncas, lo que sea, a lo mejor no te imaginabas que así como te lo estoy contando yo ahora, pues hay 1000 cabrones Sí, que estaban ahí viendo que la puedes tocada. estar cambiando su vida para siempre, cabrón. Sí. Puede pasar. Porque a mí no me tocó ver, yo era muy fan, por ejemplo, de los Hombres G, pero estaba muy chico, entonces nunca me tocó verlos en vivo. A los hombres en vivo. Nunca. Cuando vinieron. Bueno, aquí me a tocar. tocó verlos hace unos 5 años ya de grande. Sí, pero no en el boom que no en el tuvieron boom, para nada, los- ¿no? o en el movimiento rock en español, ¿verdad? Exacto. Soda Stereo también vinieron cuando yo estaba muy Pero chavo. tipo 86, ¿verdad? Ajá. 85, Exacto. 86, 87. Que yo tenía 10 años, menos de 10 años. Sí, ¿no? pues, Digo, no era como tú, que tú ya andabas de los Sois Funky a los 11. No se podía tanto en ese tiempo, pero sí eso, ¿no? O sea, como es importante, yo me he puesto a reflexionar eso, darlo todo siempre porque no sabes quién te está viendo, para bien y para mal, que le Sí, puedas claro. cambiar la vida muy, muy cabrón. Y iniciábamos esta charla diciendo que tú has influenciado a mucha gente. Yo creo que mucha más gente de la que lo quiere aceptar. Hay muchos que son muy generosos y lo dicen, Chiquis Amaro, que yo puedo recordar, incluso el mismo Bola, ¿no? Que sí, hablan, bola, chiquis. que hablan muy bien y que te veían como una figura a la cual llegar en Sí. aquel tiempo, ¿no? Y que Sí. todavía te valoran mucho como baterista. Sí. Pero sí, insisto en que a veces no se da tanto este valor que tienen Sí. esos fundamentos que tuvimos y que lo estaban haciendo sin saberlo. Sí. Viste que yo te decía, venía una ola de rock en español importante, ustedes no tienen ni idea. No. No es como que estaban actuando como los pilares Sí, del dije, rock en "Ay, español. ya viene, ahora esto, para acomodarnos. Para nada. No, era Una dar lo cosa tuyo. natural. Y si se acomoda, qué padre. Exactamente. Es que ningún grupo hace eso. No hacen la onda. Ay, vamos a hacer esto para ver si pega. No, Ujú. no va por ahí. Claro, totalmente. Qué bueno onda eso que me dices, fíjate, porque es verdad, a mí también me cambió la vida. Hubo momentos en que fui a ver este grupo, este otro, y en esos instantes se te queda algo en tu ser que ya fue un antes y un después. Sí. Y lo platicaste varias veces, que sí te pasó el antes y después, Sí. el tiempo de Boston. Igual que a ti, viendo gente en vivo, o escuchando, o ambas. Ujú. O Exactamente. teniendo la oportunidad de ya conocer a alguien así en vivo, interactuar, o sea, cosas así que te dices, órale. Exactamente. Sí. Y luego tener la chance cuando tienes chance de tocar con esta gente que viste, yo he tenido esa gran fortuna de, por ejemplo, de haber visto a Richie Arreola muchas veces o a Galo Ochoa y después compartir escenario con... Trátalos para acá, ¿verdad? Es como, ¿en qué momento pasó esto? Estoy en el mismo escenario. Sí. Seguro te ha pasado muchas veces. Sí. Te ha pasado. No, o sea, aparte que tú eres un excelente bajista, ¿no? Ya me tocó Gracias, tocar contigo. gracias. Estuvo fregoncísimo. Y ahí me pues trato tú de sabes- colar. Soy muy metiche. Tú sabes que eso es una fuerza básica, ¿no? O Sí, sea, brutal. Casi todos los músicos, ves un músico que no toca bien, pues como que todo el mundo le hace el fuchi, ¿no? Ves uno bueno y ¡ay! Todo el mundo nos prendemos, ¿no? Sí. Así es esa tendencia siempre, ¿no? Sí. Y te da esta cosa, además que fui allá a tu cuarto que tiene toda la historia del mundo, ese cuarto. Pues, ese posible proyecto que Sí, el de- estamos de intentando. Santana. ¿va? Claro. Y con Gus, que es un musicazazo todavía, ahí está el Gus, es un gran amigo y una Sí. personaza y un gran músico. Sí. Y de verdad que Talentosísimo, poca gente de Gus. repente recuerda y valora este link, este eslabón que hubo en los 70s, 80s, que es muy importante para el rock nacional. Sí. Hay muchísima gente de toda la República, así lo que tú me dices. Muchos no lo quieren reconocer, otros no lo dicen, otros aman por el lado del bluff, los que están arriba, pero bueno, pues digo, la verdad es la verdad y pues así que. Claro, y Punto si, final. y si revisas Claro, un poquito la historia, te vas a encontrar Sí. con eso, sí o sí. Hay mucha gente
en otros lados que me han dicho, ¿sabes lo que pasa? Me lo han dicho en España, los argentinos, o sea, en muchos lados, Estados Unidos, gente de habla hispana. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que como tú fuiste la raíz de ese tronco, pues es una raíz que nunca se va a cortar, man. Claro. Es el tema. Igual no se ve. Ese tronco ahí está. Entonces, pues cuando salen ramas nuevas allá por arriba, pues sí, o sea, son las estelares, son las nuevas. Exactamente. Entonces, eso me gusta, me lo han dicho mucho. Y, oye, ¿estás componiendo actualmente? ¿Compones seguido o no? La verdad, Jero, llevo un buen tiempo sin hacer nada. ¿Y tienes ganas? Muchísimas. Muchísimas. Ahorita lo que más ganas tengo es de concluir y terminar lo que hablamos. Ajá. El taller de la enseñanza. Suena interesantísimo. Te lo prometo que yo me voy a enrolar, voy a ser el Que primero. hasta voy a tenerte que casi copiar tus pasos en este tema. No, pues lo que yo oye, te puedo ayudar, me claro. ha dicho la gente, ¿por qué no abres tu canal, man? Claro. Yo, pues como que no me gira mucho la piedra. Digo, oye, a ver, vamos a pensarlo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona, lo que hablamos, siempre estoy conectado con la onda de tocar. Ajá. Pero bueno, ahorita tengo que diversificar un poco mis prioridades. Ujú. Entonces, sí está padrísimo tocar. Toco mucho, de hecho, en vivo hoy por hoy con los Tequilas Blues. Ajá. Que estás haciendo covers. Muchísimo trabajo, gracias a Dios, sí. No ¿Y vas paramos mucho? todo el año. Covers de rock clásico. Ajá. Nada de original ni nada. Y vas España. mucho a esta zona de Chapala. Voy Jijic. mucho a Chapala. Tocamos allá cada 15 días, o a veces cada semana, o sea, según, ¿no? Muchos eventos particulares. Vamos mucho a Monterrey, a Mochis, DF, aquí Guadalajara, Chapala. O sea, cosas así regionales. Pero está muy divertido, muy padre y mucho gozo. Por eso estoy tocando la música que más me gusta. Y me he estado llenando el apetito que tenía. Y ya llevamos ya en mayo 2 años y no paramos de tocar, Jero. No, pues está increíble. Gracias a Dios está muy padre. Eso está increíble. A mí eso me da mucho. Es la actividad que más me gusta, pero sin embargo, el tema ¿no? O sea, hay que generar más, hay que diversificarse, hay que abrir otros temas. Y a mí es la parte que más me tiene ahorita, pues, mi atención. Ajá. Porque llevo ya mucho, pues ya, puede que ya salgo de tiempo, no sé si sea mucho el adecuado, pero ya es suficiente para que este asunto lo vuelva a retomar. Lo que pasa es que yo no vivía aquí hace 4 años, vivía en San Diego, en California. Me quedé más tiempo de lo pensado y fueron 4 años mi estancia. Regresé aquí hace más o menos como 4 años, pero llegué a hacer otra bola de cosas muy diversificadas, muy distintas de lo de la música, mis hijos creciendo, muchos temas, ¿no? que tuve que retomar mientras me reinstalaba aquí en Guadalajara. Hice mi primer proyecto, el tributo a los bateristas, a los grandes bateristas de rock, que solo hice una presentación y me fue muy bien, no he vuelto a hacer otra. Que fue lo que te demostré aquella vez que fuiste a la casa. Claro. Tocar las pistas en vivo, los temas que más me apasionan de mis bateristas favoritos, a quien les guste venir a ver estas canciones interpretadas por mí, adelante. Pues es un Y así espectáculo muy original. fue. Padrísimo, muy bien, lleno el lugar, Sí. la gente lo recibió padrísimo. Para mí es un honor tocar estos temas de esta gente de bateristas que yo he admirado toda la vida. Entonces, muy padre. Tuve un primer show, acabando las 2 semanas entré con los Tequilas. Pues para. Exacto. Y no has parado. Ya no he vuelto a hacer otra toca. Entonces, ese fue el primer proyecto. Ahora con los Tequilas, segundo, tercero, pues un proyecto que tenía inclusive antes de los Tequilas y antes del primero, que era lo de las clases. Claro. Pero como yo quería ya tocar en vivo, por lo que hablábamos que es lo que más me apasiona, dije, pues primero a tocar en vivo. Primero gente y público. Hay que llenarnos de esos aplausos y de esa conexión tan padre Que fue lo sucede. Que fue lo cuando- primero, lo que te trajo a la música, lo que, Sí. lo que te llevó a la música, Sí, pues, sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, ese tema. Y ahora, pues ahora sí, ya terminarlo de concluir. Porque sí, ya, o sea. Ahí la disciplina de la que hablábamos Uf, también, ¿no? sí. Exacto. Porque a veces sí, la vorágine de la chamba y se te va empezando a ir el tiempo. Sí, ¿sabes qué pasa? Digo, o sea, ¿cómo corre el tiempo rápido hoy por hoy? Está ¿no? cabrón, está O sea, cabrón. Y cada vez más, sí. ¿no? Entre más tiempo pasa, entre más viejo te haces, más rápido vuela el tiempo. Puta, Digo, yo tengo 46, no pasa, sé qué voy a hacer cuando tenga 50, 60, no sé. Los días se me van como nada. Y siempre hay algo que hacer. Tú me decías hace rato en la mañana, yo me levanto muy temprano. Yo también soy de despertarme muy temprano. Duermo poco. Sí, yo viví años de noche, ¿eh? O sea, me paraba a las 3 de la tarde. ¿En serio? ¿Sí Sí, a eres las bueno para 2. eso? Sí, años viví así de noche, güey. Años. De que ya, ¿no? Se acabó eso, o sea, ya.
súper tempranero de levantarme, súper tempranero de dormirme, o sea, Y naturalmente. natural así. Y todo el día muy ocupado y trabajando mucho en lo que pues tengo que trabajar, ¿no? Que es mi persona, mi música, mis proyectos, mis 3 hijos, mi novia. Qué chingón. Con eso tengo... Y yendo y viniendo a Chapala, que es de allá tu Chapala. novia, ¿va? Sí. Pues a toda madre. Sí. Bueno, siempre pregunto qué le falta a alguien como Abraham Calleros, pero creo que ya me contestaste. Te falta Me concretar falta esto. Sí, me faltan muchísimas cosas que no te las voy a decir aquí, pero ahí vamos. Ahí vamos. Está muy bien eso que está ahí y con eso hagamos lo que sigue, Claro. que son estas nuevas cosas las que estoy. Ya No, lo platicamos ahorita un poco. yo en lo que te puedo ayudar, digo, Sí, te voy a pedir yo soy un pedir ignorante ayuda. de este rollo, le he estado ahí entendiendo el asunto, prueba y error. Tienes un chorro de fans, o sea, Ya tengo y 2 años en esto. te ve muchísima gente, güey. Ahí vamos. O sea, muchísima. Y gracias a ti, Eso está después de seguramente muchísima Oye, gente sí. más. Oye, sí. Sí, Sí, ¿no? no, pues. Y lo que se puede hacer, claro, pues tienes el espacio, tienes todo el conocimiento y un montón de cosas, valdría mucho la pena compartirlo. A veces lo que nos pasa a nosotros, que tú y yo, a pesar de que sí hay cierta distancia de edad, pero compartimos más. O sea, compartimos más tú y yo que muchas generaciones, que yo y muchas generaciones nuevas. Entonces, para Sí, nosotros sí. no es muy nativo estarnos grabando, estarnos tomando una foto, estar haciendo una historia. Oh, Las redes sociales las tomamos sí. de otra manera. Sí. Pero necesitamos cambiarle un poquito el switch ahí Switch a eso, sí. para así estar como más en lo de hoy. Sí, sí, o sea, hay un espacio enorme que no estamos. O sea, hay que estar ahí, como dices. El mundo ya cambió. Las Totalmente. cosas son distintas. Y a veces la gente piensa que no está, que Sí, como sí. no estás ahí, no Sí, estás. ¿viste, cuate, qué pasó? No No, existes. no lo veo, no. No, pues no estás en el celular. Exacto. Y a mí me encantaría que pasaran estas cosas como los round out que hacen, por ejemplo, de bateristas. Aquí en Guadalajara y en México hay un montón. Imagínate qué chingón hacer esto, que te pusieran una batería en un estudio bien perro y que tú estuvieras diciendo, mira, en esta canción yo hacía esto, me acuerdo que en aquel tiempo. O fulano baterista me influenció de esta manera. Sesiones clínicas, ¿no? Exacto. Y bien Eso. grabado y bien todo, que suene Eso. poca madre. Eso está Ni súper siquiera ya no interesante. se necesita mucha No. inversión, ¿eh? No. Las cámaras, esto es realmente, todo es accesible, pues. Es voluntad más ahora. Sí, todo el acceso a la tecnología esa, ¿verdad? Y pues tienes tu canal de YouTube. Antes lo que tenías que ir a Canal 6, ahora pues tú ya puedes tener tu canal. Sí, o sea, eso está genial, porque así tú solito, ¿no? O sea, empiezas a navegar y tus fans son tus fans, ¿no? Como Exacto. tú has ido recolectando, ¿no? Que si te ven, te escuchan y les late tu programa. Ahí ¿no? vamos, ahí vamos. Eso Todavía no está llegan los súper headers, que bien. eso es lo que me va a dar ya el cue de que eso, de que 2 ya la años estoy pegando. llevas. 2 años con este proyecto, sí. Ahí vamos. Y yo Súper te bien. agradezco muchísimo tu presencia acá. No, pues, men. Gracias. Valió la pena toda la espera, que fue como de 1 año. Pero sé que... Discúlpame, Ger. No, pero pues, es para que ahora nada. sí que yo era el mal quedado. No, No ganas. Sí. Se logró y la neta te lo agradezco muchísimo. Lo valoro mucho. De verdad no sabes lo importante que es para mí tu presencia acá. No, pues gracias, tener el dato. Buenísimo. Tengamos el dato ese. Qué buena plática. Está muy interesante. Después nos vemos pronto otra vez, echamos más platiquita. Cuando Vamos a gustes. hacer unas cositas más y otra vez, ¿no? A ver qué onda. Pero Claro, te por voy a supuesto. preguntar de esto para que me reeduques con este tema. Con todo gusto. Pues te agradezco muchísimo, mi querido Ven. Abraham. Nos estamos viendo. Igualmente. Gracias, hermano. Ligero. All right. Gracias. Thank you.